Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 27. The Foedicet Imperies, 3. Ormake 3. Fgo 3. Capítulo 29. Tendencia a la escalada, 1. Ormake 4. Fgo 4. Capítulo 30. Tendencia a la escalada, 2. La reunión fue tan tensa como predije que iba a ser. No es la peor circunstancia, pero definitivamente es un terreno fértil para un posible desacuerdo sobre cómo algunas de las personas en la mesa parecían bastante irritadas o simplemente molestas por la gente del otro lado de la mediación. Lo único en lo que podía confiar era en el tratado lleno de compromisos que debía apelar y darle a Ria la oportunidad de protegerlo firmemente si lo consideraba adecuado, pero también un buen comienzo para cualquier corrección necesaria. Ella había accedido a que yo trajera el cuerpo inicial para un acuerdo diplomático, pero no había hecho ninguna promesa de aceptar completamente todo lo que estaba escrito allí. Al menos, no hasta que tuvo la oportunidad de estudiar el documento ella misma antes de iniciar el proceso de firma. Cuando comenzó la reunión, decidí adoptar un enfoque moderado con respecto al ritmo, ofreciendo una presentación modesta pero breve y un intercambio de palabras con la rubia, ya que ambos debíamos aparecer legítimamente en un estado de acuerdo natural impulsado por la mera diplomacia en lugar de algo extra. Interacciones formales. Demasiado largo y habría parecido que el acuerdo se basó en un compromiso tenso, demasiado rápido y la gente habría dudado de que esta fuera la verdadera firma del tratado y fácilmente se habrían preguntado si se habían producido otros encuentros antes de este para ganar tanto entusiasmo por parte de ambos líderes de los dos lados. Ria respondió agradablemente a mi cortés saludo hacia mi compañero monarca, devolviéndolo con uno propio. Esperaba que Merlin agregara algo, para dejar en claro que nos iba a interrumpir bastante debido a su naturaleza. Mis expectativas resultaron falsas en el mismo momento en que miré en dirección al mago, dándome cuenta de que su atención actual no estaba dirigida a mí sino a Skatach. O más bien algo que actualmente estaba aceptando algún trato por parte de la ex reina de Escocia. Apenas noté la rápida acción de Cat Paluk de ser apreciada a través de algunos rasguños en la cabeza y frotamientos en la barbilla por parte del poderoso guerrero, pero me di cuenta de que las propias acciones de Skatach no fueron impulsadas simplemente por pura diversión hacia la criatura aparentemente inofensiva. No, me di cuenta de que la mujer sabía de la importancia detrás de tal criatura y sabía lo problemático que iba a ser Merlin. Le había contado sobre la naturaleza inherente de la interferencia que el mago de pelo blanco deseaba promover a través de sus acciones, pero ella pareció sorprendida cuando su plan fue más que exitoso. A pesar de su naturaleza rebelde hacia el propio Merlin, Cat Paluk, o Fou como Mia quería saludarla, definitivamente era una fanática del tierno afecto de ese tipo. Algo que Merlin no pudo lograr debido a su naturaleza pervertida. Una vez desmantelado uno de los temas, solo uno de los esperados siguió siendo un tema delicado dentro de la propia reunión. Si bien Gawain se comportaba bien, la atención penetrante que dirigía tanto a Gareth como a Gaeris era sin duda angustiosa para los gemelos. Sabía que Gareth se las estaba arreglando usando el cuerpo de Lancelot para cubrir parte de su rostro y esquivar una buena parte de esa mirada, pero su hermano no tenía ninguna protección y fue interrogado en silencio por el hermano mayor. Para mi alivio, el caballero no había hecho nada hacia mí, ni siquiera se había atrevido a lanzar una breve mirada en mi dirección. Claramente, las advertencias de Ria habían sido ciertas y habían instado al hombre a no prestarme atención para no decepcionar a su gobernante. No se aplicó lo mismo con el único tema que no había tomado en cuenta debido al poco conocimiento que tenía de ella. Ginebra, reina de Arturo e hija del rey Leo de Grancé, parecía bastante curiosa mientras me dedicaba muchas miradas fascinadas a mi figura. No podía percibir nada más allá de la mera curiosidad detrás de eso, sin embargo, no pude evitar sentir la mirada excesiva algo inquietante ya que, podía decir algo sobre mí que la dejó inmensamente intrigada y perpleja al mismo tiempo. No estaba exactamente seguro de qué la llevó a ese tipo de atención, pero podría decir que de alguna manera estaba relacionado con su marido por la forma en que también evitaba mirar de pasada a Ria. No estaba seguro de si la rubia sabía de esto ya que sus ojos estaban fijos en el papel, revisando la documentación del tratado para ver cualquier irregularidad en su interior. Volví a mirar a la morena, la mujer que se veía bastante hermosa por sí misma, pero todavía no podía entender cómo Lancelot terminó enamorándose de alguien como ella tan y de repente.
Incluso ahora, mientras me preparaba para que ese tipo de eventualidad sucediera de alguna manera y arruinara cualquier posibilidad de paz, no pude evitar darme cuenta de que al hombre no parecía importarle, estaba más interesado en mantener una postura protectora sobre su estudiante y mirando hacia atrás a Gawain. Me sentí aún más aliviado cuando me sentí convencido de que Lancelot no se iba a enamorar de nadie allí, sino que alguien definitivamente parecía estar de humor para mirar con todo el corazón al despistado caballero francés de pelo ciruela. Hombre alto, su cabello parecía más bien una melena de color oscuro por lo largos que eran, llegando hasta un poco por debajo de su hombro. Llevaba una armadura simple con un tono verde aplicado a la plata habitual, y parecía ser un defensor de los martillos de batalla por la parte expuesta de su arma actual. Lord Galeaut era, por supuesto, el único vasallo subordinado de Ria que tenía que venir con su séquito. Era, con diferencia, el más poderoso del grupo en lo que respecta a dinero, tierras e intereses administrativos generales. Un hombre de opiniones pragmáticas que, a pesar de su gran conocimiento y mente, todavía estaba impulsado por intereses personales. Y en este caso, coincidiendo con la leyenda que conocía bien, parecía intrigado por el propio Lancelot. Lo cual fue técnicamente un acontecimiento extraño ya que el propio Lancelot no hizo nada en particular para ganarse el interés de Galeaut. Al menos, de lo que tuve conocimiento durante su estancia aquí en las islas, ya que sabía que no hizo nada en particular en ese momento que adquiriera alguna relevancia dentro de Gran Bretaña más allá de ser mi más leal partidario en las campañas militares, compartiendo ese título con el propio Marco. Tal vez me faltaba algo sobre este asunto específico, tal vez estaba relacionado con algo que sucedió específicamente en Francia antes de que Lancelot se mudara al norte. O tal vez Galeaut simplemente echó un vistazo a Lancelot y pensó que era un tipo interesante con quien obsesionarse. Aún así, estaba claro que había interés allí, pero no podía decir si era mera curiosidad o el absoluto deseo de cumplir la idea de imaginarme a mi primer caballero. Estaba bastante inseguro de cómo abordar ambas circunstancias, ya que era muy consciente de que los dos escenarios eran igualmente complicados de una forma u otra. Por otra parte, la ruta del amor también abriría una buena oportunidad para entrelazar aún más la política de los dos reinos en un ambiente amistoso, o sería el precipicio de una caída. Considerando todos los riesgos y sabiendo qué tipo de fracaso nos esperaba, decidí que era mejor adoptar un enfoque cuidadoso y simplemente no apoyar este tipo de comportamiento sin causar represalias en el proceso. En el peor de los casos, Galeaut, en un ataque de irritación por mi inflexible falta de voluntad para permitir que Lancelot compartiera tiempo con él, logró obligar a Ria a lanzar un ultimátum que fácilmente podría resultar en una guerra. Con los labios temblando ante ese desagradable desarrollo, me dieron algo más en qué pensar cuando Ria pareció haber terminado de garabatear algo en un papel que había tomado para anotar notas y ajustes. Disculpas, Rey José. Pero creo que algunos puntos presentados en el documento pueden considerarse demasiado modestos. O demasiado aburridos en comparación con lo que imaginaba, comentó la rubia con un tono tranquilo pero comprensivo. Por favor, eche un vistazo a lo que creo que se podría hacer al respecto. Asentí lentamente, aprovechando esta oportunidad para echar un vistazo adecuado al documento en sí y a lo que Ria pensaba que podría cambiarse. Para mi alivio, la mayoría de los cambios estaban relacionados principalmente con la sección comercial del tratado y yo había sido bastante consciente de esta situación debido a lo difícil que era predecir un acuerdo más apropiado para ofrecer cuando se trataba de algunos recursos importantes. El número que más se vio reforzado en lo que respecta al consumo de Camelot fue el de granos, y me di cuenta de que el problema estaba más relacionado con la capacidad actual de Ria para sostener una agricultura que ya estaba en dificultades debido a las nuevas tierras que adquirió y que necesitaban ser arregladas antes. Estar disponible para los agricultores locales, lo que significaba que tenía que gastar dinero y comida para manejar este asunto. Teniendo en cuenta que sus tierras actuales posiblemente eran menores que las que originalmente debía obtener, dudaba que ella fuera a tener mucho éxito por sí sola y es por eso que sabía que los acuerdos comerciales tenían que ser parte del tratado para evitar los muchos problemas que causaría si su reino experimentara problemas económicos y sufriera alguna recesión. A diferencia de mi gobierno, ella todavía dependía en gran medida de los vasallos, algo que logré eliminar asegurándome de que la actual sección administrativa de Londinium fuera administrada por oficiales que contraté mediante requisitos. No importa la clase social y la riqueza, sino la capacidad para realizar la tarea en cuestión de la manera más eficiente y voluntaria posible, pero manteniendo también una fuerte lealtad al capital.
Dado que las conquistas recientes apenas tenían nobleza de la que preocuparse, fue fácil implementar el sistema y simplemente dar una reparación monetaria a aquellos que sentían que merecían algo por perder ese tipo de posición. Por supuesto, el dinero no habría sido suficiente para sofocar cualquier resentimiento impulsado por esto, pero sabía que mi alcance y mi poder político estaban muy por encima de aquellos que no querían cambiar. Era cambiar o morir. No había forma de luchar contra ello, y sabían que les había dado dinero más que suficiente para construir una familia que les permitiera llegar a ser influyentes de manera diferente que como jefes de condados o ciudades. Otros cambios de precios se centraron en los alimentos, con solo un ajuste menor en los precios relacionados con el pescado debido a lo limitado que era el sector marítimo en su reino. Adaptaciones menores, nada que pudiera pasar como demandas descaradas o contundentes, pero todavía tenía que frenar algunos de los ajustes del grano, ya que agregar un tercio más a lo propuesto parecía un gran impulso. Me conformé con una cuarta parte más y nada más. Por lo demás, los ajustes aún eran asequibles, así que le devolví el papel a Ria. Rápidamente miró el valor específico que estaba cambiando, un breve ceño fruncido atravesó su máscara en blanco cuando se dio cuenta de que su intento había sido notado y cambiado a un número diferente. En lugar de intentar modificarlo nuevamente, la vi escribir algo en la sección más baja antes de devolverme el papel. La condición que se añadió fue la conclusión lógica para evitar cualquier disputa sobre esa opción. Cada pocos meses se llevaría a cabo una reunión entre diplomáticos y expertos en comercio para debatir ajustes a los precios actuales, de modo que en caso de necesidad se pueda hacer algún esfuerzo y, en caso de estabilidad económica, se podrían implementar algunas soluciones para favorecer la devolución del Londinium. Tomado. En general, toda la reunión se desarrolló sin problemas a medida que avanzábamos por el proceso de firma, ya que estábamos seguros de que este tratado sería lo que ambos necesitábamos para consolidar la legitimidad de nuestros respectivos reinos. Una vez que se anotaron las firmas, se esperaba que finalmente discutiéramos los problemas que necesitábamos abordar debido a la situación más reciente del panorama político y. No tuvimos la oportunidad de mencionar nada cuando un guardia irrumpió por la puerta. ¿Qué está pasando, joven? ¿Puedes decir que esta reunión es importante? El Lord Quintus, un mensaje desde los muelles. El soldado interrumpió con voz nerviosa y fuerte. Se han visto barcos acercándose, nuestra armada ha tomado posiciones defensivas, pero el comandante de la guarnición duda de que podamos resistir la invasión. La noticia les pareció ridícula a muchos, pero aproveché esta oportunidad para hacerle directamente una pregunta específica al mensajero, sabiendo de una posible facción que podría haber causado este asunto, pero necesitaba confirmación antes de comenzar a planificar una solución a este asunto. ¿Qué banderas lucen los barcos invasores? El soldado parecía aún más nervioso. ¿Es el romano, Su Majestad? Suspiré. Soissons. Marco se burló. Por supuesto, la cuestión del sur vuelve a atacarnos de nuevo. ¿Es usted consciente de algo, Rey José? Quintus preguntó con tono serio. Si es así, por favor, ilumínanos. Hace unas semanas la sección sur de mi reino fue asaltada por una ligera invasión de un par de barcos. Si bien la marina aún está en proceso de construcción, teníamos suficientes defensas para contrarrestar el intento y asegurarnos de que no lo hicieran. Retirarnos por completo, expliqué con una mirada sombría dirigida a Ria y Quintus. Pensé que el objetivo era Londinium ya que podría convertirse en una plataforma para una invasión adecuada, pero, este ataque, no puede ser solo una coincidencia que estén atacando la región ahora que estamos teniendo esta importante reunión. Es realmente un elemento confuso, añadió Merlin, coincidiendo con este punto. ¿Crees que atacaron ahora porque estamos aquí? Ria preguntó y yo asentí. El primer ataque fue planeado de tal manera que estaba claro que tenían objetivos específicos para aterrizar, y sé que eso no habría sido posible sin que los espías hubieran tomado nota de lo que estaba sucediendo en las islas. Alguien les dio lo que querían. Hice una pausa por un momento, volviendo mi atención nuevamente al soldado. Su comandante dio una estimación aproximada de cuánto tiempo pueden retrasar la invasión. 2 días. Apenas era suficiente para sacar algo de mano de obra de las tropas actuales desplegadas, y sabía que nadie sabía cuántos hombres vendrían contra nosotros en esta batalla. Aún así, iba a ser más que suficiente si lográramos traer los cañones. Podemos conseguir refuerzos de la guardia fronteriza, confirmó Agravain con tono confiado, mirándome fijamente. ¿Qué podemos obtener de Londinium, Rey José? Apenas unas pocas brigadas.
El tiempo para cruzar un ejército adecuado tomaría de 3 a 4 días, pero las brigadas deberían ser suficientes si traen los cañones aquí rápidamente, respondí mientras asentía, mirando a Quintus. Creo que sería mejor empezar a organizar líneas defensivas a medida que lleguen las tropas, Lord Quintus. El anciano asintió y pronto lo que alguna vez fue el terreno de una reunión diplomática se convirtió en el cuartel general de algunos planes militares para la próxima batalla defensiva. Me tomé un tiempo libre para escribir a casa y comenzar a movilizar a los grupos adecuados que debían enviarse, mientras Ria se encargaba de escribir una carta a la figura principal de los guardias fronterizos. Este definitivamente se convertiría en el primer paso hacia una alianza adecuada. Uno que seguro iba a recordar por mucho tiempo una vez que todo esto terminara y Quintus se apresuró a permitirnos quedarnos junto a la vivienda que nos había proporcionado cuando vinimos por primera vez a esta reunión diplomática, pero nos pidió a todos que fuéramos moderados con los gastos, algo que, si bien se refería a la regla implícita de un buen invitado, todavía era necesario recordarlo debido al asunto problemático que nos ocupa. La gente cometía locuras cuando se enfrentaba a una situación relacionada con la guerra, especialmente cuando el conflicto era repentino y potencialmente sombrío en muchos aspectos de las circunstancias. Así que tomé nota mental de mantenerme humilde durante el resto de mi estadía, consciente de que mi atención era más necesaria que nunca en la mesa de planificación militar. 5 personas se reunieron alrededor de mapas y detalles sobre las fortificaciones locales, la fuerza de las guarniciones locales y en qué estrategia podríamos empezar a trabajar según lo que sabíamos ahora. Habría intentado mantener a Lancelot cerca, pero parecía más fascinado al discutir los hechos con Galeaut. Desde lejos, me di cuenta de que ambos eran bastante amigables entre sí, pero no parecía haber nada revelador sobre un romance en ciernes, y hablando de romances, estaba bastante intrigado por la pequeña interacción que Mia había iniciado con Guinevere, la morena claramente fascinado por el aspecto exótico de mi esposa pero también interesado en algo relacionado conmigo. Mia no parecía muy preocupada. De hecho, disfrutaba sonriendo y charlando animadamente con la reina sobre sus respectivos maridos. Merlín estaba, en alguna parte. No estaba seguro de dónde exactamente, pero podía decir que no era nada peligroso para nuestra situación actual. Skatach estaba mirando por las ventanas cercanas, mirando en la dirección general de donde se suponía que vendría la fuerza invasora. Vi algo brillar en sus ojos cuando se acercó al lugar en el que se encontraba, una curiosidad y un deseo. No estaba seguro de si ella simplemente iba a satisfacer la necesidad de ser parte de esta batalla a regañadientes y obligada por los atacantes, pero vi claramente esta expresión antes cuando se trataba de cazar jabalíes demoníacos. Por último, Feliciano había decidido comprobar las iglesias cercanas. La noticia de la invasión había llegado a los habitantes, por lo que consideró correcto hacer su parte como siervo de Dios y dar un mensaje de esperanza y desafío contra nuestros actuales enemigos. Aunque la mayoría de los habitantes apenas creían en el cristianismo, eso no significaba que iban a decir no a una bendición benévola en tiempos de guerra. Si bien había una estimación descabellada de que la fuerza militar ejercida por los invasores era al menos mayor que la que actualmente mantenía los muelles en el área sur de la región central, sabíamos que la fuerza tenía que ser suministrada para una campaña rápida ya que la mayor parte de los barcos utilizados para este ataque estaban destinados a encabezar una cabeza de playa. El concepto de invasión adecuada en este período no era tan avanzado como lo sería a finales del siglo XIX y principios del XX, con la logística más centrada en manejar el viaje en lugar de presentar una gran parte de los suministros necesarios para el ejército. Para sostenerse. Sabiendo que la base y fuerza invasora era de naturaleza romana, Quinto no excluyó las posibilidades de que los invasores intentaran que los campesinos locales hicieran el trigo para intentar mantener el impulso. Algo que podría traducirse en un segundo y tercer asalto tras ser repelido el primero. Agravain se apresuró a mencionar los bosques que rodean el asentamiento principal. Lo primero que pensé que iba a mencionar fue la posibilidad de preparar una serie de emboscadas para retrasar o debilitar la punta de lanza del asalto. Una jugada arriesgada y agotadora, pero no la que el estratega inteligente estaba planeando. Su mentalidad fue tomada por la necesidad de extender las líneas defensivas incluso en estas áreas densas, ya que las posibilidades de cerco exigirían distribuir la guarnición por todas las murallas, dando al asalto principal la oportunidad de atravesar el punto frontal de ataque.
Marco se apresuró a preguntar sobre la experiencia de los cazadores, y Quinto admitió que, debido a la falta de bandidos, muchos habían llevado el trabajo a un nivel avanzado y habían aprendido más sobre el territorio que rodeaba la región y qué secciones podían defenderse mejor que el resto. El plan era utilizar a los cazadores como guías para establecer líneas flexibles sobre los bosques, neutralizando efectivamente las posibilidades de que ocurriera ese tipo de problema. Creo que todavía hay un problema relacionado con el avance principal, argumentó Ria con una mirada seria. He estudiado que los romanos tenían un par de tácticas que hacían que las flechas fueran inútiles cuando se trataba de detener o paralizar a un gran grupo de sus tropas. El testudo, comenté con un suspiro. Esto podría ser problemático si los cañones no llegan a tiempo. Supongo que recibiremos algunos, comentó Quintus esperanzado y yo asentí. Una pareja llegará mañana tarde, admití nerviosamente. Aún así, dudo que el número haga la diferencia considerando la velocidad que ese tipo de táctica aún mantendría si todos avanzaran con esa formación. No iba a ser un tema agradable de manejar. Había considerado intentar conseguir algunas granadas improvisadas, pero sabía que no había suficiente material disponible para crear una cantidad sustancial de explosivos para enfrentar a demasiados soldados. Cualquier otra cosa que surgiera parecía demasiado débil para manejar los escudos utilizados por nuestros enemigos, por lo que hubo una larga pausa mientras todos pensaban en ello. No se me ocurrió nada, pero alguien encontró una idea adecuada para proponer y no pude evitar casi darme la palma cuando la escuché. ¿Qué tal si intentamos algo viejo para resolver este problema? Marcus preguntó con un tono distraído, todavía sumido en sus pensamientos. ¿Qué tal si utilizamos balistas? ¿Hay alguno disponible en la fortaleza? Agravain preguntó rápidamente, y Quintus frunció el ceño y asintió lentamente mientras reflexionaba sobre este tema en particular. Creo que son 4. En mal estado, pero se puede conseguir que funcionen en un par de horas de duro trabajo, admitió suavemente el titular de Venta Belgarum. ¿Hay planes para crear otros nuevos? Creo que 2 o 3 más serían una forma de darnos ventaja en caso de que haya demasiados grupos pequeños con los que lidiar, señalé, logrando obtener otro asentimiento del anciano. Y antes de que nuestra atención fuera distraída por algunos ruidos fuertes provenientes del pasillo justo afuera de la sala de reuniones. Al principio no fuimos a comprobarlo, pero los ruidos y los gritos no cesaron incluso después de un rato. Con la situación actual, que requería la máxima atención de todos nosotros, fue un comportamiento compartido entre los 5 ir a comprobarlo. La vista que se me presentó me recordó por qué debería haber prestado más atención a dónde habían ido los gemelos y Gawain cuando comenzó la sesión de planificación militar. Gaeris estaba sentado en el suelo, con la mano izquierda agarrando su mejilla mientras su hermano mayor estaba de pie junto a él, y Gareth estaba parado entre los dos, apenas logrando contener a su hermano mientras parecía listo para avanzar una vez más para hacer algo más. No dije nada, pero caminé tranquilamente alrededor de Gawain y directo hacia los 2 caballeros. Gareth se dio cuenta primero, y la rubia me permitió el paso mientras yo me agachaba con cuidado y revisaba a su gemela. Gaeris intentó murmurar algo acerca de que estaba bien, pero noté que su patrón de habla era un poco confuso y, después de una prueba rápida para comprobar su capacidad de atención, estaba bastante seguro de que estaba sufriendo una conmoción cerebral leve. Estoy bien, repitió, con el insulto y el tartamudeo todavía allí. ¿Estás a punto de conseguir algo de hielo para ese golpe?, respondí rotundamente, ayudándolo a levantarse. Casi esperaba que Gawain hiciera o incluso dijera algo ante este acontecimiento, pero, mientras miraba alrededor de mi hombro, vi al caballero de brillante armadura inclinando la cabeza de manera avergonzada hacia su propio monarca. Ria no se había quedado inactiva y todavía podía recordar la discusión que tuvimos la noche anterior. Si bien ella podría haber tomado su mano si hubiera sido un altercado entre sus sobrinos y sobrinas, habría sido problemático si yo hubiera intervenido. Y así lo había hecho, haciendo necesaria su propia acción para evitar mayores escaladas. Probablemente Gawain se habría preocupado por el asunto, tal vez habría dicho algo de lo que podría haberse arrepentido. No solo él mismo, sino también el resto del séquito de Camelot. Apenas escuché lo que se decía, con el tono de Ria sorprendentemente más tranquilo pero más duro de lo habitual mientras abordaba el asunto. Por la expresión de sorpresa en el rostro de Agravain, estaba claro que se trataba de una reacción novedosa, pero nadie podía culparla debido a las circunstancias que la rodearon.
Más tarde, Gareth me dijo que todo comenzó con una conversación con Morgan que se volvió amarga en el momento en que Gawain mencionó mi mal juicio como la causa de más problemas para Gran Bretaña y cómo el rey apropiado la habría ejecutado en una vez. Gareth trató de suavizar la circunstancia diciendo que Gawain comenzó de manera cortés y bastante comedida, algo que no duró mucho como comportamiento debido a los comentarios bruscos de Gaerys. No lo culpé por estas acciones, pero tuve que reprenderlo por tratar de levantarse tan descaradamente sin la fuerza para lidiar con ese tipo de sorpresas. Si bien defender mi imagen era bueno, hacerlo poniéndose en peligro se sentía inmensamente desagradable. Después de un rato, logré levantar a Gaerys y ayudarlo a regresar a la sala de reuniones. Todavía estaba tambaleándose, el golpe inesperado claramente lo golpeó por sorpresa, pero dejó un daño mínimo a pesar de que había sido el resultado de un revés blindado. A la luz de este asunto, Quintus permitió una hora completa de pausa para permitir que el grupo lidiara con el estrés que surgía de estas divergencias menores y las noticias relacionadas con el próximo ataque desde el sur. Ayudé al joven a sentarse, y su hermana se hizo cargo de la tarea de asegurarse de que no hiciera nada estúpido hasta que se sintiera mejor. Con eso fuera del camino, pensé en ver cómo estaba Ria, pero ella todavía estaba ocupada discutiendo en privado con su caballero y, por compromiso matrimonial, decidí ir a ver cómo estaba Mia. La chica me saludó alegremente, tomándose un momento de la conversación que tuvo con Guinevere para aceptar un rápido beso en sus labios mientras me sentaba a su lado. Es un honor conocerlo finalmente, Lord Joseph, saludó Ginebra, un tartamudeo momentáneo que introdujo un breve momento de sorpresa por la forma afectuosa en que interactuaba con mi esposa. Al menos, eso fue lo que pude ver por la forma en que sus ojos color chocolate nos miraban a los dos. Lady Guinevere, estoy muy satisfecha conmigo misma en esta circunstancia. Finalmente tengo la oportunidad de confirmar la afirmación de Arthur sobre su belleza, respondí suavemente, logrando que ella se sonrojara bastante y rápidamente me aseguré de que esto no cambiara. En un coqueteo descarado. Especialmente cuando Mia estaba cerca y escuchaba mis dulces palabras. Por supuesto, esas fueron las propias palabras de Arthur y yo nunca, está bien, Lord Joseph. Me sorprendió el atrevimiento, respondió la morena, siguiendo con un humilde asentimiento. He oído hablar de esta cualidad tuya del propio Arthur. Él la considera un rasgo tuyo interesante y definitorio. ¿En serio? Supongo que entonces solo mencionó la buena mitad de ese rasgo, porque me han dicho que el atrevimiento puede ser tan encantador como problemático cuando se usa en exceso, señalé con un toque de vergüenza. Tiendo a crear más problemas con esta forma tan directa con mis palabras. Yo no diría eso, reprendió Ginebra cordialmente, claramente comprometida con el tema. Mi padre, el rey Leo de Grancé, comparte esta misma cualidad. Si bien le causó problemas en su juventud, siempre menciona que la madurez y la experiencia hicieron de eso una fuerte pista de su verdadera fiereza. Y puedo decir con certeza que tienes una naturaleza feroz. Sonreí y asentí, pero fue Mia quien decidió unirse a la discusión, claramente intrigada por este agradable ambiente. Lady Guinevere me estaba explicando cómo ella y su marido tenían un enfoque más casto en su relación, señaló. No deseo ser demasiado grosero al respecto, está bien. Supongo que esto no es un gran secreto debido a cuántos nos miran con interés, me perdonó la joven con facilidad, dándome una mirada falsamente feliz mientras asentía ante esto. Le mencioné a Lady Jasbiel que Arthur no es exactamente alguien que muestra su afecto hacia mí. No lo culpo por ser distante debido a sus deberes, pero, supongo que a veces puede ser agotador por mi parte. Lentamente fruncí el ceño ante esto. Mi señora, no deseo insistir en un tema delicado si este es realmente uno, pero supongo que ha intentado discutir esto con Arthur. ¿O que Arthur se dio cuenta de este comportamiento y al menos intentó algo al respecto? Hubo un extraño silencio después de mis palabras, con los ojos de Ginebra apuntando al suelo antes de permitir que un suspiro saliera de sus labios. Sería un mentiroso si dijera que ha habido tal intento. Mi mente me trajo de vuelta a las cartas sobre las frustraciones de Ria sobre su matrimonio. Ella había sido particularmente franca sobre sus mejores esfuerzos para no arrastrar a Guinevere al peligro o cómo había tomado precauciones para evitar que se revelara su verdadero género, pero no podía recordar que alguna vez hubiera insinuado que estaba distante de su propia esposa. Sabía que ella había intentado tener un hijo con el moreno a través de lo que Merlin intentó lograr y dicho intento fue arruinado por la imperfección de Morgan, pero y esto fue realmente una novedad para mí. Añadió una capa enorme que nunca había considerado hasta ese mismo momento.
Algo que, para mi mueca, también explicaba por qué Ginebra y Lancelot crearon el asunto que destrozó a Camelot. Y por qué la propia respuesta de Arturo a esto, incluso en el mito, había sido tan mansa en comparación con lo que muchos otros reyes habrían hecho antes de estas circunstancias. El rey en cuestión se culpaba a sí misma por lo sucedido, y sabía que la culpa era suya y de nadie más. Y esto me dejó preocupado por el hecho de que Ria se estaba preparando para crear esa misma aventura una vez más en esta línea de tiempo al mantener este tipo de comportamiento con Ginebra. Si no Lancelot, ¿quién iba a hacerlo? ¿Gawain? ¿Otro caballero cercano? Solo podía temer la bomba de tiempo que la rubia había creado inconscientemente a partir de sus preferencias y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Decidí mantener la conversación apenas sobre este tema, admitiendo el hecho de que la joven reina estaba teniendo problemas incluso para insinuar el asunto en sí, y pronto me despedí en el momento en que vi a Ria regresando a la habitación como estaba. Hecho con Gawain. La rubia miró en mi dirección, claramente esperando que todavía mencionara lo que pasó con sus caballeros. ¿Podemos hablar? Pregunté secamente. No tiene relación con lo que pasó con Gawain. Eso dejó perpleja cualquier preocupación por lidiar con ese desastre, pero abrió una ventana de curiosidad que era tan intrigante como preocupante por su parte. Aún así, a pesar de esa preocupación, decidió morder el anzuelo y ver qué estaba pasando con mi enfoque medio serio sobre este asunto. La colega gobernante no tenía ni idea de lo que yo estaba planeando interesarle, y tenía un fuerte indicio de que ella iba a oponer una feroz resistencia a lo que planeaba decirle. Esperé hasta que estuviéramos bastante lejos de cualquier oyente y comencé con un golpe directo porque sabía que esto iba a ser difícil y que la chica potencialmente iba a intentar darle la vuelta al tema antes de que pudiéramos realmente discutirlo. Ria, he oído que no has pensado mucho en tu esposa en estos meses, murmuré con calma pero claridad. ¿Te importaría explicar de qué se trata todo esto? Yo no, creo que te entiendo. Suspiré. Finalmente tuve la oportunidad de hablar con tu esposa, Lady Guinevere, y ella le mencionó a Mia cómo has adoptado un enfoque bastante distante en la relación que tienes con ella, reiteré con un enfoque más simple. No es una interpretación completamente fría, pero tampoco un vínculo matrimonial saludable, por lo que puedo decir por sus palabras. ¿Qué dijo ella? Había algo desagradable en esa pregunta, como si Ria estuviera más molesta que interesada en el asunto en sí. Solo que ella sabe que estás ocupado con tus deberes reales, lo cual usó para explicar por qué no has podido mostrar ningún atisbo de afecto, ni siquiera del tipo menor. Como un beso en la mejilla o un abrazo. Eso es demasiado íntimo, ustedes son marido y mujer, estoy bastante seguro de que eso es lo más alto en los romances. Y sé que no tienen interés en las mujeres, pero dudo que esto les impida tener la más mínima atención hacia ella. Intervine tensamente. Y puedo decir que estás haciendo un gran esfuerzo para negarle al menos eso. Es más complicado que eso. Fruncí el ceño. ¿Cómo es eso? Y privado. Creo que la privacidad se vuelve secundaria cuando un amigo está en el camino de cometer errores tremendos. Especialmente cuando se trata de esta situación específica. Ella se burló. No tengo ningún problema. Ahora. Y sin embargo, no puedo evitar preocuparme por ti y también por tu esposa ya que, te lo recuerdo, es un ser humano como tú y yo, respondí con severidad. Y nunca intentes hacer ese esfuerzo, puedo sentir problemas en tus acciones cuando cometes errores. Alzando una ceja perpleja, Ria concedió un suspiro ante mi reprimenda. ¿Y dónde está el error? Yo la preservo de ser lastimada por, hizo una pausa, cerró la boca y supe lo que estaba tratando de decir. ¿Por quién? Quizás es alguien que actualmente no puede causarte ningún problema. La gente, ya se están preguntando si es normal que su rey esté tan abatido como para tener una interacción mínima con su propia reina, interrumpí nuevamente, sintiendo que la presión aumentaba ante este desarrollo. Te ven como un modelo a seguir, un ejemplo en el que creer, y no pueden simplemente aceptar el hecho de que te estás manteniendo alejado de aquel con quien debes pasar más tiempo de todos los ocupantes de tu castillo. Y ella no me dedicó ninguna palabra por un tiempo, y pensé que solo estaba reflexionando sobre lo que acabamos de terminar de hablar. Le di este tiempo para contemplar el asunto porque sabía que no era un tema fácil de digerir, pero era mejor abordar este tipo de problema desde el principio antes de y bueno, los problemas terminaron surgiendo. Pero luego, cuando vi a la rubia cerrar los ojos y prepararse para hablar una vez más, fui golpeado por las preguntas que salieron de su boca al respecto. ¿Qué pasa si ya amo a alguien? Ella pensó en voz alta.
¿Qué pasa si siento una fuerte atracción únicamente por esa persona y por nadie más? Mi garganta se secó ante esta circunstancia por alguna misteriosa razón. La noticia simplemente me tomó por sorpresa, ya que Ria había dado poca o ninguna pista sobre si le gustaba a alguien en particular, con la mayor parte de su enfoque en su reino. ¿Podría ser que este también fuera otro elemento relacionado con el asunto Lancelot y Nevere? ¿Que la rubia también estaba ocupada procesando su propia aventura y que esto estaba relacionado con todo el lío? Todo esto fue un desastre grande y estúpido. Podría haber presionado para saber quién le gustaba a la chica. A quién apuntaba y trató de evitar más problemas, pero me di cuenta de que no iba a decírmelo, no cuando parecía estar nerviosa por simplemente rozar el tema en sí. Entonces decidí brindarle una solución que no respondía a estas preguntas, pero que llevó su mentalidad a una visión más legítima de toda la terrible experiencia. No te estoy pidiendo aquí y ahora que te enamores de Guinevere, Ria, murmuré con calma, tratando de contener mi inquietud sobre el asunto. Entiendo que tus emociones son tuyas para controlarlas y de nadie más para controlarlas, pero esto no significa que no puedas al menos darle a esa pobre mujer algo de qué preocuparse. Algo que haga que su papel actual valga la pena más allá del descarado deber de esposa trofeo. Y antes de que preguntes, sé que no estás haciendo esto a propósito. No lo soy, añadió Ria rápidamente y yo asentí con la cabeza. Pero aún así, ella merece ser tratada con un grado de afecto que puede ser increíblemente casto, incluso falso amor o respeto, continué con voz seria. Porque es mejor darle a alguien una vida de sonidos simples que una enloquecedora creada por el silencio más escalofriante posible. La metáfora era bastante simple, pero sería un error suponer que el significado era el mismo que el de esa frase. El silencio podría tomarse como silencio material, la falta de ruido en general y por tanto la falta de interacción, pero también representaba la muerte, ya que el camino que estaba tomando Ria habría llevado a Ginebra a una muerte segura. En la línea de tiempo original, Ginebra estaba protegida por Lancelot cuando ambos fueron perseguidos por sus antiguos amigos, incluso con las órdenes del propio Arthur de ser más indulgente, para tener la oportunidad de juzgarlos de manera justa y tomar en consideración múltiples factores al respecto. Pero, ¿qué habría pasado si Ginebra hubiera tenido una aventura con un hombre inferior? Lancelot tuvo éxito porque era considerado el más fuerte en la mesa redonda después del propio Arturo, pero ¿podría alguien más débil que él hacer eso? La respuesta fue desagradable y es por eso que insistí tanto en que Ria hiciera algo al respecto. Me di cuenta de que este tipo de muerte, especialmente para una mujer tan inocente y tan genuinamente encantadora, sería un crimen contra la moralidad misma. Una guerra contra un sentido de verdadera justicia, y algo que no podía tolerar, amistad o no. Lo intentaré, finalmente admitió Ria. Pero no iré más allá de simples gestos. Asentí. Y no te pediré que hagas nada que no quieras cuando se trata de algo tan intenso. Mi seguridad fue recibida con un suspiro y vi que la postura de la rubia se relajaba un poco. Solo un poco, ya que estaba claro que algo más había despertado su interés y, antes de que pudiéramos irnos, presionó para hacer otra pregunta. Por cierto, Jojoy, murmuró la joven, ganándose mi interés. ¿No sientes curiosidad por su nombre? Si tuvieras la voluntad de darme esa información, ya lo habrías hecho. Una vez más, no estoy aquí para presionarte a hacer nada con tus emociones, ya que eres el único a cargo de ellas, intervine. Una pequeña sonrisa. Pero espero que este joven corresponda a tus sentimientos. Puedo decir que estás bastante cautivado por este hombre misterioso. Para mi sorpresa e inmensa diversión, el rostro de Ria se puso de un rojo intenso, y mis palabras resultaron ciertas por lo involucrada que estaba en este individuo desconocido. Tal vez fue algún caballero de la mesa redonda que no tuve la oportunidad de conocer todavía, o tal vez fue alguien que conocí pero a quien no le presté mucha atención debido a otros eventos. Si bien estuve tentado de dedicar la mitad de mi atención a dedicarme a una investigación adecuada, sabía que tenía que concentrarme completamente para la próxima batalla, pero después de eso, seguro que iba a buscar quién era este tipo misterioso y qué tipo de conversación tenía. Tendría que dárselos para que puedan tratar a mi compañero rey con el debido respeto y amabilidad. Era incuestionable en este punto que tenía que ocurrir un combate. Intenté evitar que mi pequeña hija se interesara en luchar contra su contraparte, pero su otro yo era muy versado en molestar a todo tipo de Mordred con la forma en que se dirigía a la rubia. Al principio, no había ninguna razón importante para preocuparse por esto.
Mi Mordred se había abstenido de reaccionar por mis heridas, pero si bien la chica estaba dispuesta a escuchar y obedecer si yo era lo suficientemente severo como para evitar que tomara una decisión dura, lo mismo no se extendía cuando la interrogaban demasiado. Pelo largo, pecho gordo, ¿qué eres, un caballero o una niña? Soy una princesa guerrera, respondió con severidad. Y al menos puedo alardear del hecho de que no robé mi espada de la colección de mi papá. La otra Mordred, aunque era la instigadora, se sintió muy picada durante esos momentos, ya que pronto se dio cuenta de que mi Mordred no era exactamente alguien a quien fuera fácil irritar con insultos dirigidos a ella misma. No, ese aspecto había desaparecido de su mente hacía mucho tiempo en el momento en que comenzó a sentirse realizada por el hecho de que esos eran solo ataques de celos por su clara habilidad en el combate y su belleza. Fue necesaria una mirada para hacerle entender que la belleza no se traducía en ser abiertamente femenina, y eso se sumaba a la sensación de orgullo protegido que tenía sobre sus propios poderes. Pero pronto los insultos se dirigieron hacia yo. Los vi a través de ellos y los ignoré, pero, bueno, los niños cuando crecen, tienden a construir una barrera sobreprotectora sobre sus padres cuando saben que algunos de los desaires que les lanzan no son ciertos o imperdonables. Es un debilucho pacifista. Ni siquiera un caballero, ¿por qué diablos iba a ser un caballero cuando luchó hasta unificar Europa en estados estables, homúnculo endogámico? De hecho, me estremecí ante la dureza de las respuestas. Cuando le enseñé que las palabras importaban más durante este tipo de enfrentamientos, no esperaba que en ese momento se convirtiera en alguien tan cruel cuando fuera necesario. Mi bebé todavía se mostró infantil con el parto, pero definitivamente fue una asesina con la mayoría de ellos. Me sentí orgulloso y también, incómodo por el hecho de que le había enseñado a ser tan feroz con sus refutaciones. Algo que aprendí por mí mismo fue útil, con todavía un fuerte grado de moderación. ¿Cómo me llamaste? ¿Me escuchaste? ¿Crees que no sé por qué vienes hacia nosotros? ¿Estás tan celoso del hecho de que tuve suerte de que te enfrentes a mí y a mi padre? Él no es tu padre. El rey Arturo es nuestro, donante de esperma. Uno que no está dispuesto a eso. ¿Cómo te atreves? La escaramuza allí se detuvo gracias a la intervención de otros servants, pero decidí permitirles a ambos entrenar y luchar bajo una fuerte vigilancia. Ya estaba sintiendo el nerviosismo de los gemelos ante esta escalada y la irritación de Da Vinci-chan por tener que arreglar cualquier daño infligido a la sala de entrenamiento. Ambas chicas reunieron sus armaduras y espadas, con la clara intención de aprovechar esa oportunidad en un combate bastante feroz, uno que definitivamente iba a ver a una de ellas en el suelo y con heridas graves. Por supuesto, iba a evitar que esto sucediera debido a la forma en que cuidaba a mi bebé, pero tenía mi propia confusión con respecto a la falta de interés de la mayoría de las caras de Ria, ya que solo Ria preguntó si las cosas realmente estaban bajo control. Por preocupación genuina. Era un elemento desconcertante que definitivamente iba a generar una conversación seria entre ellos y yo. Si tan solo Mia estuviera cerca, definitivamente sabría cómo evitar que Mordred estuviera tan ansioso por esto. La sesión de sparring comenzó y transcurrió tal como se esperaba. Las dos rubias no dudaron en intentar abrumar a la otra desde el principio. Ambos tenían métodos extremadamente agresivos para extender su poder, pero Clarence no estaba destinado originalmente a usarse en estos casos. Por muy poderosa que fuera una espada, la hoja, similar a la de Florent, tenía una clara desventaja cuando el tipo de enemigo contra el que luchaba era uno que prefería estar siempre a la ofensiva. Algo que la propia espada de mi Mordred complementaba y encantaba al máximo. El cambio repentino contra la chica más joven fue repentino, evidente y griega. Inmediato ya que condujo a su rápida derrota. La armadura se rompió en algunos aspectos y algo de sangre recorrió todo su cuerpo, la rubia más baja rápidamente se arrodilló ante esa experiencia y me di cuenta de que mi pequeña hija no había tenido exactamente en cuenta que esto era un combate y que tenía que hacerlo. Ser tratado como tal desde el principio hasta el final. Así que no me sorprendió exactamente cuando ella me miró con sorpresa cuando me paré entre ella y su oponente a medio terminar. Suficiente, murmuré, deteniendo a la confundida guerrera y griega. Pronto se dio cuenta de hasta dónde había llegado con su crueldad. Oh, murmuró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Yo, no le presté mucha atención a... Lo sé. No quisiste decir eso, pero, realmente deberías controlar ese temperamento mientras peleas, o alguien te engañará con eso. La rubia mayor inclinó la cabeza y suspiró tímidamente, más que nada porque no era la primera vez que le decía eso y dudaba incluso en ese momento que fuera la última vez.
Mientras caminaba tranquilamente hacia Ría para tomar un pequeño descanso, me ocupé del oponente caído. Justo cuando me acerqué lo suficiente, Mordred me obsequió con una mirada enojada y una falta de voluntad para aceptar mi ayuda. No te necesito. Lamentablemente, puedes lamentarte de esto tanto como quieras, pero tienes demasiadas heridas como para que tu curación normal pueda curarlas. No, suficiente. Mi voz le impidió protestar aún más. Eres un caballero, ¿verdad? Así que debes saber que permitirte estar en ese estado es incorrecto y tonto, especialmente cuando siempre tienes que estar preparado para el próximo combate. Y sus ojos estaban muy abiertos una vez que terminé con eso, pero sorprendentemente aceptó mi ayuda mientras la ayudaba a levantarse y la llevaba a una silla antes de recuperar algunos equipos médicos para ayudarla a levantarse. Ella se tensó molesta ante el suspiro, claramente lista para protestar de nuevo, pero resoplé y le di una mirada seria que pareció ser suficiente para mantenerla callada un poco más. ¿Cómo? ¿Por qué me acogiste a mí, a ella? Una pregunta legítima, a la que decidí responder con bastante honestidad. Fue más o menos cuando Ría y yo estábamos consolidando nuestros reinos. Ella estaba cuidando a su tío, Vortigern, mientras yo marchaba hacia el norte para ocuparme del rey Lot y Morgan, le expliqué con calma mientras atendía sus heridas. Derroté a Lot y capturé a Morgan, y fue allí donde supe que ella cometió un pequeño error al crearte. ¿Un error? Creo que fue su paranoia, o algo relacionado con eso, pero ella me dijo que mientras recuperaba el elemento que le faltaba para producirte, terminó quedando embarazada, respondí con cierta vacilación, mereciendo un ceño fruncido por parte de su madre. ¿Está en mal estado? Es sorprendente, ¿no? Morgan, que nunca ha fallado, había hecho ese tipo de desastre. Ella siempre fue precisa, es extraño, coincidió la rubia. Pero, ¿por qué me llevaste? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué privaría a un niño y a una nueva vida para tener la oportunidad de demostrar que no eran sus padres? Yo no soy buena. Puedo decir que ella tampoco era buena, pero eras una plaga. Un pequeño alborotador al que le encantaba gastar bromas a los caballeros, magos e incluso sacerdotes para llamar la atención de la gente, recordé con un agradable tarareo. Las únicas veces que te calmaste fue cuando Mia o yo, mi esposa, decidimos cuidarte llevándote al jardín para que pudieras jugar al caballero y a la princesa. ¿Qué? ¿A tú y a tu esposa no le importó que yo no fuera suyo o tuyo? Como si la biología importara para ella. Mia no se volvió noble, y definitivamente no perdió nada de la amabilidad y generosidad con la que la conocí. Eras un paquete de alegría del que incluso ahora le gusta burlarse y elogia cuando logras grandes logros. No podría ser tan bueno, argumentó Mordred. Todavía decidí ser un luchador cuando debería haber sido un señora que no hace más que hacer cabriolas, reírse del momento más tonto y ni siquiera puede levantar un palo de madera para protegerse. Y ese sí. Aún así, ¿nadie tuvo problemas con eso? Hubo algunas voces, pero teníamos precedencia de guerreras en Britania. Creo que tuviste la oportunidad de conocer a Boudica. Sí, y esa es la cuestión. La idea de obligar a las mujeres a ser sumisas surgió porque la sociedad necesitaba cubrir el enorme costo que el período impuso a las personas y. Cuando la religión se mezcló con esto, se hizo evidente que las mujeres se veían obligadas lentamente a ser sumisas. Roles secundarios, hasta que decidí forzar una lenta reversión y mejora de ese asunto. Veo. Me alegro de que estés contento con lo que tienes, pero te sugeriré que te lo tomes con calma de ahora en adelante. Las vendas aguantarán, pero será mejor que no hagas demasiado ejercicio mientras estés en Esdir. ¿Entendido? Pregunté, recibiendo un rápido asentimiento de la chica. Bien. Ahora volveré a tu otra versión para poder controlarla también. Dudo que esté 100% bien y definitivamente necesitará que le revisen las heridas también. Está bien, murmuró Mordred débilmente, algo sorprendida por su estado de ánimo más tranquilo. Entonces nos vemos luego, tarareé en voz baja mientras la dejaba con sus pensamientos. Como estaba lejos de su proximidad, unas pocas palabras salieron inconscientemente de sus labios y la hicieron sonrojar un poquito por un rato. Gracias, y, papá. Un mes completo, eso fue todo lo que necesitó el ejército y la marina para movilizarse y prepararse para el estado de guerra en el que nos encontrábamos. La captura de Lucky resultó ser apenas perjudicial para el estado invasor que existía en la región norte de la Francia moderna. Con su nuevo líder dando una pista sobre mi conocimiento histórico y mitológico.
El rey Jagrus del reino romano de Soissons había sido un rival del gobierno de Lucky cuando logró orquestar la caída del poder y la desaparición del padre del hombre, Aegidius. Un hombre tan arrogante como tremendamente bendecido con el apoyo único de la iglesia local y de muchos burócratas romanófilos de la Europa continental. Representó el último bastión del Imperio Romano Occidental y, por lo tanto, se lo consideró una causa por la que valía la pena luchar junto con él. Lamentablemente para muchas personas que estaban ansiosas por ver a este tipo hacer algo que, aunque ambicioso, era factible, pero no por alguien como él, yo tenía un gran plan en lo que respecta a la caída de su estado y todo se centraba en un problema que tenía su nación. Sabía exactamente dónde estaba su capital y sabía que tenía el alcance del ejército para atacarla antes de que él pudiera reaccionar. Cualquier esfuerzo diplomático se había ido por el desagüe cuando una carta reforzó el reclamo de Lucky, esta vez con el nombre de Imperator Jagrus. No fue una decisión inteligente teniendo en cuenta que la producción de la marina se intensificó y los barcos que habrían tardado más en prepararse recibieron más hombres para trabajar en ellos. La flota, aunque lejos de las masivas que verían hacer la ODL en el siglo XIX, todavía era bastante grande en comparación con otros vecinos y rápidamente nos permitió ganar dominio naval sobre el mar del Canal. A pesar de tener los medios para ejercer un bloqueo completo que evitaría cualquier preparación de invasión en el otro lado, ordené a los barcos que mantuvieran un enfoque defensivo/costero hasta que concluyeran los preparativos para nuestra propia invasión. Había pensado en debilitarlos ahora, pero sabía que asustarlos desde la costa simplemente los habría empujado a atrincherarse en el continente. Y eso implicaría una larga campaña para lograrlo. No, lo que tenía en mente era un bombardeo desde Normandía hasta Noviodundum, los modernos Soissons y la capital del enemigo, mientras que el lado izquierdo estaba a cargo del rey Leo de Grand C, sus vasallos y un ejército enviado por Ría para ayudarlo. Liderado por Gawain. En la misma carta donde explica esta situación, añade también que su solicitud de marchar junto con su suegro fue rechazada porque el hombre quería hacerse cargo personalmente del resto, ahora que el marido de su hija había la protegió del dolor. Un padre sobreprotector con un ejército bastante fuerte y suficientes hombres para que ese lado de la región fuera fácil de conquistar. Pude sentir un grado de frustración en ese sentido, y me di cuenta de que ella se sintió apartada cuando este conflicto también era suyo para luchar debido a la forma en que llegó a ser, en primer lugar. En la carta de respuesta le agregué a Ría algo que debía decirle al chico sobre nuestra propia participación en la guerra. No iba a liderar los dos ejércitos principales durante el bombardeo. Le expliqué además que esta decisión no fue impulsada por preocupaciones relacionadas con el frente interno, sino más bien una decisión estratégica vinculada a algo que esperaba que sucediera tan pronto como Soissons colapsara. Estaba ligado al reino de los francos y a las posibilidades de que se unieran a la guerra como un tercero e incómodo al que enfrentarse a largo plazo. Marcus y Gaeris fueron puestos a cargo de los ejércitos, y este último quedó subordinado al mando de Marcus mientras estaba de servicio. Dividir a los gemelos fue una decisión perturbadora, pero necesitaba que Gareth se quedara atrás porque sabía que tendría que emplear un gran grupo de guerreros poderosos en el momento en que algo desagradable sucediera con los Frank. Clovis no era una broma y no planeaba enfrentarme a él tan a la ligera como lo había hecho el Jagrus original cuando luchó contra él para consolidar su gobierno. Si bien Jagrus era un heredero político de un imperio moribundo y dividido que se estableció allí debido a la herencia más que al valor legítimo, yo sabía a través de Lucky que él no podría ejercer tanto poder como ella. Incluso repasando las líneas relacionadas con lo cobarde y manso que era el hombre cuando estaba bajo sería presión. Sin herramientas mágicas, sin una aceptación real para los magos en las filas del ejército como Lucky había hecho con las suyas. Cuando le pregunté por qué no lo había destituido si ese era el caso, me recordó que muchos no estaban tan dispuestos a aceptar a un gobernante sediento de sangre durante este tiempo de inestabilidad. Preservar a Jagrus significó mostrar una fachada benevolente que logró evitar que incluso los generales más ambiciosos tuvieran mala reputación. Pero Clodoveo fue el rey unificador de los francos y el que fácilmente esculpió el reino franco a partir de los estados restantes formados tras la caída del Imperio Romano Occidental. Conquistó Gallia y efectivamente abofeteó a cualquiera que intentara atacar a su pueblo para intentar unificar Roma. Luego estaba ese as en la manga que sabía que él tenía y que todavía me tenía más nervioso. No estaba completamente seguro de esto, pero después de consultar con algunos diplomáticos que han visitado el territorio franco en los últimos años, hubo un problema considerable en cuanto a cuántos magos estaban empleados en sus ejércitos.
Y el hecho de que también tuvieran parientes de Mia trabajando como parte del personal real hizo que la idea de luchar contra él no fuera un paseo agradable por el bosque. De hecho, era una circunstancia preocupante, hasta el punto de que me sentí bastante legitimado para preparar un ejército único pero más grande para intervenir solo si los francos intentaban hacer algún truco mientras se desarrollaba la guerra. La idea fue suficiente para disgustar a un par de personas que tenían un fuerte apego al honor, pero no era algo que pudieran haber esperado que Clovis respetara considerando que no era un caballero y por lo tanto no estaba sujeto a ninguna de las limitaciones asociadas a ese conjunto de conductas. Mi verdadera preocupación era que enfrentarme a los francos ahora sería una guerra perjudicial. Claro, enfrentar a los pictos demostró que logísticamente, hablando esto era factible, enfrentar a alguien con una gran cantidad de territorios y personas para desplegar, pero el problema estaba ligado al efecto dominó que causaría la tala tanto de Soissons como de los francos. Había un enorme tablero de ajedrez en el que realmente estaba entrando de mala gana, a pesar de que yo mismo había estado muy interesado en la idea de estabilizar Europa. Era factible, pero ahora que tenía los documentos en la mano sobre los múltiples escenarios que surgían de esta misma instancia, ya estaba odiando el efecto pinball que podría surgir de este desarrollo si llegara a suceder. Para esta ocasión, decidí sensibilizar a los ejércitos que estaban empleados en primera línea con un par de modificaciones relacionadas con las recientes actualizaciones tecnológicas. En primer lugar, toda la infantería recibió un equipo de combate similar al que los romanos habían intentado estandarizar con sus legiones. Fue una adición bastante experimental debido a lo limitados que eran los recursos y a que no quería agotarlos todos en el ejército de todos los proyectos financiables. A continuación, los herreros lograron desarrollar una versión mejorada de los cañones disponibles, aumentando la precisión y dando a cada disparo la capacidad de acumular aún más calor con una explosión explosiva más alta. La última adición, y quizás la mejor debido a lo esencial que era la logística en este periodo, fue el heliógrafo y el código actualmente limitado en el que se basaba. Mucho más tosco y más grande en comparación con el primero que se habría creado en 1821, pero la idea que lo acompañaba era brillante. La capacidad de comunicarse rápidamente era esencial, y si bien existían libros conectados para permitir que las órdenes o mensajes se difundieran rápidamente, resultaron ineficaces en medio de una batalla donde la presión fácilmente podría arruinar la cadena de mandos y las órdenes. No fueron entregados lo más rápido posible. La Marina decidió no pedir ninguno, ya que la situación de la guerra naval favorecía más a los libros relacionados. Los que realmente parecieron sentirse particularmente fascinados por esto fueron el gremio de magos. Desde la conclusión de la guerra de los Pictos, hubo una gran convergencia de magos ermitaños que decidieron inundar Londinium para unirse al grupo allí y crear efectivamente una organización más grande de lo habitual. Altuos estaba desconcertado por el crecimiento y había solicitado de inmediato una reunión para ver cómo se debía manejar este desastre sin que las cosas se salieran de control de inmediato. La discusión resultante terminó aproximadamente 3 horas después de haber comenzado y Altuos salió de mi oficina con 2 pasos principales para articular un plan de trabajo. Crear una organización centralizada, especialmente considerando lo importantes que eran los magos para las diversas comunidades circundantes, no habría sido un método eficaz para aprovechar adecuadamente ese tipo de potencial. En cambio, se emitió una convención y el alcance de este evento fue determinar los líderes de un nuevo sistema descentralizado que vería a las comunidades reunirse en ciudades específicas dependiendo de las regiones a las que estaban más cercanas. La idea era proporcionar una capacidad de intervención más rápida por parte de Magic permitiéndoles formar gremios patrocinados por Londinium en toda Inglaterra y Escocia, con un único liderazgo elegido aquí en la capital para actuar como centro burocrático y educativo. Tuvimos que empezar a desarrollar una escuela adecuada para evitar cualquier abuso de este tipo de poder. Altuos estuvo de acuerdo en esto último y le propuse una idea singular que hizo que se hiciera cargo del asunto. Después de la convención, se eligió un consejo de magos de las distintas comunidades para representarlos dentro de la capital, mientras que Altuos fue nombrado primer director de la Academia de Magos. Grandes pasos para una situación moderna y regulada, pero también una que me presentó la oportunidad de reformar la política con algo realmente inteligente. Inspirándome en los romanos, creé un senado que desempeñaba más una función consultiva que una función legislativa. A 3 facciones se les dio la oportunidad de ocupar 33 escaños cada una, entre la nobleza, el clero y el campesinado.
Los representantes del campesinado fueron elegidos por aquellos recomendados por varios jefes de las comunidades importantes desde la costa sur hasta la más alta. Estos hombres no tenían precisamente un conocimiento sólido de las leyes, pero estaban lejos de ser ignorantes en la comprensión de conceptos esenciales que les permitían saber hacer su trabajo correctamente y sin chocar con los demás representantes. El último miembro era portavoz del rey y actuaba en mi nombre como representante que debía abordar los asuntos más urgentes cada vez que solicitaba una reunión con él, o si decidía invitarme para esta situación. Tuve que revisar una larga lista, pero al final decidí conformarme con algo seguro. Licus Fimus, jefe de la casa de Fimus, era un noble que había visto la guerra y había sido parte de los ejércitos que dirigí por el norte de Inglaterra y luego por Escocia. Era un guerrero orgulloso, un miembro leal de la élite en lo que respecta al respeto por mi papel y también alguien que tanto Artuos como Felicianus habían mencionado de manera realmente positiva. Calvo, ligeramente voluminoso, pero no gordo. Estaba ansioso por aceptar la oferta y me tomó un tiempo lograr que dejara de agradecerme profusamente. Sabía que muchos nobles me veían de esa manera extremadamente positiva debido al hecho de que los cambios que estaba introduciendo al campesinado para intentar revolucionar sus vidas también los estaban afectando para mejor. Estaba mejorando la sociedad juntos en lugar de una clase sobre las demás. Con la creación del Senado británico, supe que este era el primer paso hacia una reforma constitucional. No estuvo cerca, pero expuse los aspectos más destacados de un esqueleto que podría moldearse en los próximos años para adquirir sustancia y convertirse en un órgano de gobierno eficaz que todavía me tuviera a mí como cabeza. No hay corrupción, pero quizás un grado menor de nepotismo. Definitivamente iba a ser un desafío que enfrentar en un futuro lejano. Aún así, volviendo a la importancia tecnológica detrás del heliógrafo para los magos estaba el potencial de desarrollar un arma a partir de él. Inspirándose en antiguos documentos vinculados a Arquímedes, se emplearon varias mentes brillantes para desarrollar una herramienta devastadora para diezmar barcos mediante el uso del sol. Por los planos, sabía que esta iba a ser una versión del fuego griego, sin nafta. El fuego griego en sí se iba a desarrollar aproximadamente en la década de 680 y su uso se limitaba a la producción de un tipo especial de líquido inflamable que se había perdido desde la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero con este proyecto, la idea de crear esta poderosa herramienta de destrucción a través de hechicería y el propio sol, era demasiado esencial para mí como para simplemente ignorarlo o decirle que no. La experimentación apenas comenzaba, pero tenía la buena sensación de que este proyecto iba a ser beneficioso no solo en la guerra sino quizás como punto de partida para la producción de energía para la industrialización temprana. Era demasiado pronto para decirlo con certeza, pero las esperanzas eran increíblemente altas en este momento y estaba dispuesto a ver cómo iría con más pruebas. Y si bien la situación general relacionada con el reino avanzaba de manera brillante y sin mucha picazón, este mes resultó ser más difícil de lo previsto debido a varias circunstancias que me dejaron personalmente agotado por numerosas razones, pero aún así pateando y balanceando mi personalidad sin cualquier preocupación. Por supuesto, también fue el mes en el que surgió un pequeño paquete de alegría, así que no fue tan malo. La situación en casa era bastante complicada en lo que respecta a la situación de Lucky. Un prisionero pero también técnicamente fuera de las reglas romanas. Al convertirse en mi esclava, Lucky había creado efectivamente la primera paradoja entre las leyes modernas y las romanas, colocándose en una situación en la que no era libre, pero tampoco estaba restringida a una celda. Ella era una esclava pero no, era una prisionera pero no, lo que significaba que tenía que arrastrarla a donde quiera que fuera mientras dos guardias la mantenían bajo vigilancia mientras yo regresaba a casa. A pesar de la conveniencia de este asunto, tuve que admitir que Lucky no parecía comprender cómo llegó a ser ella misma. Su ambicioso plan era ser una esclava para mí y esperaba, después de una vida de trabajo adecuada bajo mi guía, ser liberada como una mujer libre. Estaba familiarizado con el concepto de esclavitud humana, y aunque sabía que no era necesario que los esclavos fueran obligados a realizar trabajos duros sino que siguieran lo que decían sus amos, esto no lo hacía más placentero. Argumenté que no estaba atado a las reglas romanas, pero ella presentó un argumento, que resultó ser convincente, de que, como romana, debía ser sometida de esta manera. Y mientras le recordaba que esta no era tierra romana, ella argumentó una vez más que si él quería ser considerado un potencial gobernante romano. Al final, tuve que aceptar su punto, pero también imponer el mío como disuasivo para que ella siguiera adelante con el argumento.
Si bien se respetaría el Código de Derecho romano, también se aplicaron las leyes de Britania y, por lo tanto, la tenían prisionera. Tan simple como podría resumir. Mientras la denominación se mantenía dentro de las tierras donde se aplicaban las leyes romanas, hasta que estuviera en suelo británico debía acatar la forma en que se llamaba a este tipo de prisioneros, que era prisionero de guerra. Ella era mi prisionera y decidí mantenerla cerca en lugar de en una celda debido a esta ramificación ligada a las leyes romanas. Fue un desastre y no me sentí más inteligente cuando finalmente califiqué este compromiso final al que Lucky terminó accediendo. Durante el camino de regreso a Londinium, la mujer quiso ser bastante modesta sobre su situación y cualquier discusión al respecto. Sabía cuándo alardear, pero también cuándo no. Su personalidad pasó de ser extremadamente frustrante y fácilmente propensa a la ira, pero sabía cómo ser sorprendentemente tranquila y comprensiva a su manera. Para mi sorpresa, eso no pareció extenderse más allá de mí. Cuando llegó el momento de hablar con Mia, Lucky sorprendentemente se comportó amenazada en buena medida a pesar de que la joven no había hecho nada que justificara ese tipo de actitud. Independientemente de eso, el acto tímido que tenía a mi alrededor se debía principalmente a molestarme más que a ser genuino. Ella parecía genuina con respecto a todo el asunto de la esclava y tenía que pelear con ella cada vez que se mencionaba esto en cualquier conversación. Realmente frustrante, pero y nada que pudiera hacer en ese sentido por la forma en que ella se aferró obstinadamente a eso. Lo que empeoraba las cosas era que, según su lógica, un esclavo siempre debería estar cerca de su amo, independientemente de lo que éste estuviera haciendo. Y, de una manera muy extraña y espeluznante, significó que la pelirroja logró convencer a sus guardias 2 veces para que se acercaran lo suficiente como para verme tomando un descanso en el baño proporcionado por la naturaleza, que eran árboles. No se mostró nada, ella no vio nada y aún así me enojé modestamente porque intentó hacer ese truco. Algo que en realidad también merecía un poco de molestia por parte de Scatats por el asunto, pero no estaba seguro por las mismas razones. Me pregunto si esto tiene algo que ver con la escalofriante sensación de ser espiado de vez en cuando. Más allá de esa molestia, su comportamiento cambió aún más cuando llegamos a casa. En sus propias palabras, esto era definitivamente más limpio y más romano de lo que ella hubiera imaginado que pudiera ser una nación bárbara. Al principio Lucky intentó decir que se debía a que se trataba de una ciudad construida a partir de Roma, pero luego se dio cuenta de que buena parte de la arquitectura, como las paredes completas y los nuevos edificios, eran de un estilo completamente avanzado. En comparación con lo que se sabía que Roma tenía dentro de su ciudad. Como un niño al que llevan a una dulcería limpia y moderna, la niña miraba y preguntaba, profundamente intrigada por lo que miraba entre edificios, guardias, gente y hasta sacerdotes deambulando. Ella realmente se detuvo ante un grupo de niños, casi sorprendida por algo que estaba sucediendo sobre ellos y descubrí el elemento que le causaba esta angustia solo cuando ella susurró para sí misma debido a la sorpresa inmediata que tuvo al respecto. «Se ven tan limpios», murmuró inconscientemente, bastante perpleja por el hecho de que la gente aquí, aquellos que no eran nobles o incluso miembros del ejército, estaban libres de suciedad como ella hubiera esperado. Solo podía suponer que Soissons nos molestó mucho en comprobar el sustento de quienes vivían en las islas. Quizás no les importó lo suficiente, pero no era malo aprender así. Significaba que no estaban preparados para el tipo de equipo que nuestros ejércitos podían reunir, y yo estaba dispuesto a decir que la campaña relámpago iba a ser tan fácil y rápida como se predijo. Dado que el paseo victorioso fue recibido por una modesta multitud de personas, llegar al castillo era imperativo ya que había mucho que hacer ahora que podía comenzar a enviar órdenes sobre qué hacer en la guerra. Y mientras estaba ocupado con el sangriento lío con el que terminé lidiando, también tenía que pensar en una manera de instalar a Lucky en el castillo sin darle demasiadas libertades. Entonces decidí darle una habitación de tamaño modesto de la que no podía salir salvo para desayunar, almorzar, cenar, bañarse o cuando yo lo solicitara. Había pensado en posibles oportunidades de escape al darle la oportunidad de bañarse en el pabellón femenino de los baños reales, pero el lugar carecía de ventanas accesibles, y las que había allí no eran lo suficientemente grandes como para permitirle alguna posibilidad de escapar. Escapando. Me sentí tan convencido de que ella estaba esperando el momento oportuno que también comencé a preocuparme genuinamente de que no estuviera planeando hacerlo. Y que estaba perdiendo el tiempo haciendo esto mientras ella disfrutaba de las comodidades que le brindaban a pesar de que tenía el costo de no entrenar y no poder deambular sin los 2 guardias que le habían asignado.
En definitiva, una adición frustrante al castillo, pero no una que realmente amenazara mi estado mental actual más allá de las conversaciones habituales que tenía con la chica cuando necesitaba alguna idea sobre su antiguo país o si ella exigía mi oído con amenazas y desarmado. Por supuesto, cualquiera de los dos guardias. Intenté cambiar los que le habían asignado 2 veces y, sin embargo, el factor amenazador era demasiado para cualquiera que estuviera a su lado. Una plaga romana, pero no todos los cambios llegaron en un mal momento. Morgan se puso de parto apenas unos días después de nuestro regreso, logrando gritar lo suficientemente fuerte como para que los guardias llamaran su atención mientras ella descansaba junto a la cama, ya que había roto fuente. Me alertaron rápidamente y me despertaron a las 2 de la mañana para manejar esta difícil circunstancia. Mia decidió venir a comprobarlo también mientras yo no me molestaba en despertar a la pelirroja de su sueño. Nuestra carrera hacia la habitación de la bruja transcurrió sin incidentes, pero terminamos combinando grupos con Altuos ya que él también fue sacado de su cama para ayudar en este asunto. Se reclutaron médicos y magos para ayudar a la dolorida rubia durante el difícil parto. El personal empleado estaba trabajando a la perfección, asegurándose de que la prisionera se mantuviera en relativa comodidad, tanto como fuera posible en esas mismas condiciones. Estaba pasando bien por el proceso a pesar de lo agotador que parecía ser en su cuerpo, con la cara roja, apretando los dientes ante el dolor extenuante que estaba pasando. Todo el proceso no fue precisamente rápido y las horas pasaron mientras esperábamos que finalmente se cumpliera el milagro de la vida con el nacimiento de la niña tan esperada. Todos estaban bastante agotados después de 6 horas de espera, pero seguía atento a Morgan, y la mujer nunca decayó en su esfuerzo hasta que finalmente logró dar a luz al niño. Parpadeé, despertada por el fuerte llanto de un bebé. Tensándome, miré a los médicos que habían trabajado para que el niño finalmente se recuperara con sus manos. La bebé tenía solo una pequeña pizca de cabello amarillo justo encima de su frente, sus fuertes llantos duraron un tiempo, hasta que cesaron repentinamente cuando la pasaron a alguien que no era médico. Después de que los médicos terminaron de limpiar a la recién nacida, a la niña finalmente me permitieron tomarla y sentí que se me hacía un nudo en la garganta ante la extraña emoción que sentí mientras sostenía a la pequeña niña, la bebé, casi dándome cuenta de que ya no estaba siendo en manos de aquellos que ayudaron con la entrega. Con los ojos aún cerrados, comenzó a respirar tranquilamente mientras inconscientemente se acercaba más a mí mientras se sentía atraída por el calor de mi pecho. Yo, me sentí algo validado por lo que estaba viendo. ¿Cómo me sentía al respecto, la situación y ella, la pequeña Mordred? Sabía que esto era lo que me había estado perdiendo acerca de la falta de cierre de la parte del trato de Morgan. Aquí estaba, la niña pequeña que iba a ser toda la problemática de la que nació, pero también alguien que tenía el potencial de crear sus propios ideales positivos con la atención y el enfoque afectuoso adecuados. Tan frágil, parecía ser un bebé sano y griega. Sin embargo, me sentí increíblemente preocupado de que algo malo hubiera pasado si seguía abrazándola. Sin embargo, no fue así. Pero a medida que me acostumbraba al extraño cosquilleo en mi pecho, noté que uno de los médicos parecía estar interesado en hablar conmigo. «Es su majestad. Yo no deseo ser brusco, pero la madre de Mordred quiere verla». Miré hacia un lado y vi a Morgan mirándome. Apoyándose en la suave almohada sobre la que presionaban su cabeza y la parte superior de su espalda, su mirada carecía de pensamientos importantes mientras se concentraba en algo que sentía tan importante para ella en ese mismo momento. Llegar a ver a su propio bebé. Mi corazón se apretó ante esa idea, no porque me sintiera confundido por esta petición, sino porque no sabía si debía respetarla o no. Si bien normalmente debería tener derecho a hacerlo como madre, no estaba seguro de si darle esa oportunidad habría sido beneficioso para alguien. Tuve que cortar ese vínculo lo más rápido que pude para evitar cualquier apego de ambas partes. Era un deber, una necesidad, algo desagradable, pero que el contexto justificaba demasiado bien y me dejó furioso conmigo mismo y con el caso en sí. ¿Por qué no Morgan también? Bueno, la mujer realmente no parecía haber inventado esta situación en el acto ya que había estado de parto durante casi 7 horas y parecía casi exhausta en ese momento. Miré a Mordred y tomé una decisión de la que esperaba no arrepentirme en un futuro lejano. Claro, murmuré secamente, acercándome a Morgan, inclinándome un poco y permitiéndole tomar a su hijo. Antes de que pudiera alejarme, una voz cansada me hizo detenerme. «Joseph». Me quedé inmóvil en mitad de la retirada y miré a Morgan. «¿Sí? Quiero hablar con usted». Y cerré los ojos por un momento, suspiré con cansancio y asentí. «Bueno.
Había una silla justo al lado de su cama, así que podía sentarme allí mientras hablábamos. Puedo decir que estás preocupado por las posibilidades de que yo haga algo estúpido para alejarte de ella. De mi Mordred. Traté de discutir, recordando cómo esta conversación había sucedido de alguna manera antes. Sin embargo, ella saltó hacia atrás con un tono agudo. Hija mía. Y. No la considero una herramienta. No puede ser una herramienta. No, contigo cerca, argumentó secamente. No, yo no evitaré esto. Me había estado preparando para este momento durante demasiado tiempo. Pero, quiero que me prometas algo que sé que cumplirás. Si estuvieras tan dispuesto a continuar con toda esta situación sin explotar el asunto a tu favor, entonces sé por la forma en que la miras, cómo la abrazas, que cumplirás esta promesa. Entonces habla, murmuré con calma y ella tarareó, mirando a su último hijo. Mi Mordred, quiero que pongas tu vida en protegerla de todo el daño que pueda venir en su camino. Algunos de aquellos que me odiaban, Uther, Arthur, incluso tú mismo, dijo con toda la seriedad que pudo reunir, yo quiero que luches por su bienestar, que le des la oportunidad de crecer y ser amada como le prometiste que estaría bajo tu cuidado. Asentí. La protegeré y le daré la oportunidad de ser la persona que quiere ser. Sus labios se torcieron, una línea ascendente de satisfacción que confirma su satisfacción actual con mi respuesta. Aún así, la mujer miró a su recién nacido y tarareó. Odio la forma en que manejas mi situación, Joseph. Odio lo bien que se siente a veces, lo ilógico y estúpido que parece, y luego odio cómo manejaste la situación entre mi hermano y yo. Lo odio tanto, es tan exasperante. Su proclamación me dejó perplejo por cómo pronunció todo eso con una voz tranquila, pero luego noté cómo estaba atendiendo a Mordred para que me recuperara. Así que me moví para recuperarla con el mayor cuidado posible, pero y al hacerlo, me expuse a su movimiento inesperado. Un pequeño empujón hacia adelante y su cabeza lentamente alcanzó la mía. Casi como un fantasma tocando mis labios, sentí un poco de calidez allí cuando la vi retirarse rápidamente con una sonrisa plasmada en su rostro. Uno que casi exclamó te tengo. A primera vista. Pero a pesar de eso, no te odio como persona, Joseph. Concluyó con un suave susurro antes de cerrar los ojos y quedarse dormida. Me quedé mirando su rostro dormido por un momento, sorprendida por lo que acababa de suceder y cómo esto estaba abriendo demasiados líos a la vez. En lugar de concentrarme demasiado en eso, recordé que tenía a alguien bastante valioso a mi cargo y tenía que prestarle la máxima atención. Mi sonrisa volvió cuando cambié mi atención a Mordred. El bebé todavía dormía la siesta y disfrutaba de la cálida posición en la que se encontraba. Me volví hacia Mía y vi lo querida que estaba por el bebé. Le di la oportunidad de abrazarla y quedó absolutamente encantada con solo abrazarla. Pero mientras ella hacía eso, no pude evitar mirar fijamente en dirección a Morgan ya que la mujer ahora estaba completamente dormida. Supongo que tú tampoco eres tan malo. Entonces, ¿cómo te sientes con respecto a tu primer día en Caldea? Ria preguntó con un tono alegre. Lo mismo para ti, sobrina. Chaldea es como un hogar en cierto modo, respondió Mordred con sinceridad. Bueno, en cierto modo esto muestra que esta humanidad está menos desarrollada que la de nuestra dimensión. Este es nuestro estándar, pero esta es su exhibición tecnológica más alta. No estábamos allí. Y las guerras eran más intensas que en casa, señalé con tono tranquilo. Además, bueno, la magia se deterioró mucho. Eso apesta. Quiero decir, puedo entender cómo sucedió, pero se siente tan tonto. Sugirió Ria, solo para recibir un resoplido de su sobrina. Habría dicho jodido, pero eso también funciona, respondió la rubia más joven con una sonrisa vertiginosa, esperando ya un largo suspiro de mi parte. Puede que esté en mi forma más joven, hija mía, pero mi fuerza de voluntad y el remo de madera permanecen sin cambios y te mostraré esto si empiezas a hablar mal durante nuestra estadía aquí. La amenaza provocó un fuerte y nervioso trago por parte de la chica, y supe que era una amenaza lo suficientemente buena como para hacerla volver a tener una actitud más educada. Nunca castigué exactamente a Mordred, hasta que ella cometió un desastre grave. Como destruir un edificio encontrando algunos explosivos o pintando excrementos de color rosa en la puerta de su habitación. Todo esto sucedió cuando ella tenía menos de 10 años, y la mayor parte de ese comportamiento disminuyó hasta que el lenguaje grosero comenzó a reemplazar lo que se había perdido. No era una santa, pero aún así deseaba no ir demasiado lejos con sus comentarios. Aún así, papá, ¿cómo te lo estás tomando todo? No has respondido, tía.
Un buen punto, sobre todo porque le permitió desviar la conversación de la amenaza del remo. Me tomé un momento para pensar en ello ya que ha sido un gran día y vi muchas caras, hablé con numerosas personas y noté que algunas y bueno, desaparecían. Supongo que fue un buen día. Pero, extraño un poco a Mia, y me pregunto si ella también terminará siendo convocada. Oh, papá. Apuesto a que mamá saldrá pronto solo para darte los abrazos que te has estado perdiendo, bromeó Mordred y yo tarareé. Pensé que eras tú quien quería un abrazo de ella antes del comienzo de las grandes peleas, ¿verdad? Eso la silenció mientras un enorme sonrojo cubrió su rostro. Las bromas hicieron que Ria se riera mientras observaba alegremente cómo se desarrollaban sin dejarse arrastrar porque sabía que eso terminaría mal de su lado. Aún así, justo cuando todavía estábamos charlando sobre este mismo asunto, no pude evitar notar que había un grupo de servants charlando al final del pasillo. Parecían ser una familia feliz, bastante inusual imaginar a toda una familia siendo convocada de esa manera, pero ese parecía ser el caso y no pude evitar notar que algunos de ellos se parecían bastante a Mia. ¿E Innsburns? Creo que ese era efectivamente el caso, pero se veían claramente diferentes a mi esposa tanto en físico como en edad. Apenas miré en su dirección general para no parecer un bicho raro, pero cuando pasamos cerca de ellos, alguien pronunció algunas palabras con las que estaba familiarizado y que lograron congelarme debido a ellas. Estaba ocupándome de mis propios asuntos cuando de repente la escuché hablar. Oh, hola cariño tilde. Me detuve instantáneamente, volteándome para mirar el origen de ese saludo y me quedé boquiabierto al ver a quien vi saludándome con bastante alegría. Mía? La joven tarareó y asintió. Sí, querida. No esperaba que estuvieras aquí tan pronto. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Pregunté, mi sorpresa apenas disminuyó mientras intentaba encontrar ayuda de Ria y la rubia estaba confundida como yo. Mamá. Mordred finalmente se recuperó. Pensábamos que aún no te habían convocado. La mujer se rió. Supongo que no puedo culparlos a todos por pensar eso. Después de todo, pasé la mayor parte de mi tiempo desde que vine aquí para dirigirme a Iri y su encantadora familia. La mujer en cuestión saludó nerviosamente. Hola. Me rasqué la nuca. Aún así, podrías haber, ya sabes, intentar buscarnos a nuestro alrededor. Lo intenté, se quejó un poquito. Pero no había nadie allí más que tantas versiones de Ria, y también traté de ver si había otros también, como Skatash, que hay 3 versiones por lo que sé, a pesar de que 2 son el mismo individuo pero con solo diferente clase y vestimenta. Eso sonó bastante extraño, pero aún así decidí centrarme en el núcleo principal del problema. Mia había estado allí por un tiempo por lo que pude ver y explicó cómo terminó con Iri y su familia, siendo arrastrada por la pura diversión ligada a ese grupo de personas. La familia Emilia, llamada así porque Iri estaba casada con el asesino Emilia, estaba técnicamente relacionada con nosotros a través de Iri y Kuro. Cuando levanté a la sorprendida chica bronceada, la adolescente me frunció el ceño y miró a izquierda y derecha antes de proclamar una sola palabra. Abuelo. Mis labios se torcieron divertidos. Creo que soy mucho mayor para ser tu abuelo. Tal vez tatarabuelo o algo así. Mia se rió ante ese comentario y la versión más pequeña de Iri, su hija Iriasbiel, pareció acercarse con una mirada nerviosa. Lo siento mucho, ella se burla mucho y, está bien. No ha pasado nada, además, seguro que se está concentrando en otra cosa. No estaba seguro de por qué, pero el niño bronceado se acarició en mi hombro, disfrutando un poco más de los abrazos que de la conversación en sí, por lo que parecía. Está bien que la abraces así. La tercera niña, Miyu, preguntó con tono escéptico. Bueno, estoy bastante seguro de que todavía somos familia a través de la conexión Innsburn. Así que supongo que está bien si no va demasiado lejos, discutí con la joven Y. La vi mirar toda la escena con un indicio de interés. ¿Quieres subir también? Sus ojos se abrieron como platos. No. Sin embargo, estaba claro que tanto ella como ella estaban interesadas en participar en ese gran abrazo, así que levanté una ceja divertida para presionarlos a ambos un poco y pronto estaba haciendo un esfuerzo por mantenerlos a todos en equilibrio sin caerme. Las cosas estaban mayoritariamente tranquilas hasta que algo aún más adorable se desarrolló ante mis propios ojos. Iri me dio una mirada curiosa y mayoritariamente inocente antes de preguntar algo específico con una única petición que derritió mi corazón en el acto. ¿Puedo llamarte papá? Nunca tuve uno, así que, me quedé boquiabierto y, sin dudarlo, asentí. Sí.
Kuro se rió ante la respuesta, la reacción no suficientemente contagiosa como para apoderarse del resto de las chicas a pesar de la ligera vergüenza de la pobre Ilya por verse en esa circunstancia particular. Definitivamente se convirtió en una tarea agobiante cuando un cuarto elemento aprovechó la oportunidad. Otro Ilya, un poco más alto, pero todavía bastante joven y con algún traje del este de Siberia. La torre de abrazos tembló ya que su estabilidad era incierta ante el monumental deber de mantener a 4 pequeñas niñas bajo mi control y. Luego, la mujer llena de alegría me derribó al suelo, los hombres miraron con sorpresa y vergüenza el desarrollo mientras Mordred tarareaba divertido, casi igualando la diversión del resto de las chicas ante la vista. Sonreí contenta ante la situación, ignorando el ligero dolor que provenía de amortiguar la caída para todos ellos. Eso era algo a lo que nunca me opondría. Disfrutar de un tiempo de calidad con la familia, tanto cercana como ampliada. Y mientras disfrutaba felizmente aquel glorioso día con la familia Emilia, cierto Cervantes espió desde lejos, su personalidad principal se sorprendió cuando el cuerpo que estaba usando había dejado de funcionar correctamente debido al individuo que estaba mirando. Los ojos rojos se entrecerraron y ella resopló algunos mechones de cabello violeta mientras la mujer confundida seguía espiando la conmovedora escena. Mi suposición sobre la campaña resultó ser correcta. Los francos habían comenzado a avanzar hacia la frontera con un ejército bastante numeroso como posible fuerza de invasión para atacarnos por la retaguardia. No fue un buen desarrollo y definitivamente no planeaba quedarme fuera de esto considerando el alcance total de una maniobra de pinza como esa. Después de asegurarme de que todo estaba bien en casa, partí junto con Gareth y Lancelot hacia la frontera francesa para interceptar un posible asalto desde ese lado de la región. Tristán era un líder defensivo, así que le ordené que verificara con la fuerza naval que estaba guarnecida en la costa este y se asegurara de que no se desarrollara ningún ataque furtivo desde esa dirección general. También envié algunas cartas, primero a la fuerza principal que manejaba las tropas de Sjagrius para alertar de esta circunstancia, y luego una a Ria para que estuviera lista para reforzar a su suegro en caso de que quisiera ahorrar soldados para este nuevo frente. Había estado bastante moderado cuando se trataba de hablar o enviar mensajes a la joven desde que nació Mordred, ya que sabía que todavía era un punto doloroso que ella debía manejar. Se había difundido la noticia de que había decidido adoptar a una niña que había sido abandonada por sus padres. La princesa Mordred debía ser bautizada y reconocida adecuadamente como pupila de la familia real, y la mayoría de las preguntas más importantes se responderían a través de la misma proclamación que anunciaba su adopción. Ella no era la heredera del reino y, sin embargo, fue reconocida como hija mía debido a las circunstancias. Era particularmente extraño para las personas que no eran conscientes de esta función inusual, pero algunos romanos la reconocieron como una versión alterada de lo que la antigua Roma tendía a ver como una práctica para ampliar la familia. La noticia tuvo una aceptación generalizada, con solo algunos indicios de escepticismo sobre dónde encontré a la niña y por qué era tan importante para que el propio rey la adoptara. Tuve que tomar algunas medidas para asegurarme de que a nadie se le ocurriera la idea de adoptar a cualquier niño que terminara encontrando durante cualquier viaje, ya sea dentro de Londinium o alrededor de mi reino. Entonces se me ocurrió la historia de fondo que se relacionaba con un grado de signos divinos que hicieron de Mordred una especie de niña bendecida que nos impulsó tanto a Mía como a mí a adoptarla. Y si bien este mismo tema fue desestimado por el momento, la noticia planteó una pregunta muy complicada de responder. ¿Cuándo tendrán el rey y la reina un heredero? A diferencia de la situación de Ria, había más personas interesadas e incluso comprometidas con esta situación y sabía que eso no iba a explicar lo agotador que era el papeleo a veces y cómo el interés de Mía en hacer que cada noche fuera divertida no era exactamente una cosa en su mente. De hecho, ella prefería principalmente los abrazos y yo no tenía el corazón para ser más contundente al respecto. No ayudó que Skatach ofreciera ayuda afirmando que tenía una fuente incuestionable de conocimiento sobre el tema y logró llamar la atención de Mía en ese sentido. Solo la atención, pero nada serio más allá y bueno, preocuparme por cualquier sorpresa que pudiera pasar una vez que regresara a casa. Porque ahora tenía otro problema que enfrentar que era un poco más serio que ese asunto preocupante. Y recordé una cosa que había olvidado teniendo en cuenta cuánto tiempo hacía que no hacía un viaje en barco tan largo para pasar por el canal y aterrizar en Normandía. No me gustan los viajes en barco. No porque tuviera algo particular o biológico como el mareo. Era más bien como si simplemente no me gustara la idea de pasar tanto tiempo en medio de agua salada, sin mucho que hacer o decir considerando que estábamos fuera en una ocasión seria.
Las olas, en lugar de mantenerme calmado, me dejaron aún más nervioso que antes de entrar en ese maldito barco. Claro, la madera era fuerte y evitaba que ocurrieran accidentes relacionados con la infiltración de agua, pero el constante bamboleo hacía que escribir fuera una tarea tediosa. Especialmente cuando también tuve que manejar a cierta esclava aprovechando esta oportunidad para alardear de sus conquistas anteriores y luchar en casa, y cómo ascendió a su posición librando innumerables guerras y ganándolas todas. Sabiendo que no era culpa suya, heredó la idea tardorromana de elevar la altura de los obstáculos enfrentados para hacer su hazaña más impresionante. Simplemente le dije que no dijera ni hiciera nada estúpido o me habría vengado poniéndole un bozal. Su boca. Realmente frustrante, pero al menos no fue una batalla. Todavía. O tal vez no. No estaba exactamente seguro de si los francos iban a cruzar la frontera en el momento en que vieron a mi ejército asegurándose de que no hiciera nada descarado con la fuerza principal que manejaba los últimos momentos de la guerra con Soissons. Se sabía que Clovis era audaz incluso por los informes actuales más allá de lo que yo sabía de él históricamente. Él fue quien reclamó Callia y la convirtió en Francia mediante la destrucción de Soissons, pero no fue alguien que actuó solo por audacia, sino también por sentido común. El control que Siagrio tenía en su país ya era débil en el momento en que los francos invadieron el reino romano, por lo que estaba claro que su ataque fue, ante todo, preciso y calibrado, con la audacia actuando como impulso o combustible para la guerra a gran escala. Invasión. Los lugareños nos recibieron con reacciones encontradas. Al principio sintieron curiosidad pero desconfianza de mí ya que yo era el rey que ordenó este asalto. Había dado órdenes precisas a los nuevos gobernadores que administraban las áreas recién conquistadas para que no fueran agresivos con los nativos y concentraran la mayor parte del poder militar en los leales al liderazgo anterior que controlaba esas zonas. Era muy necesario dar un discurso, ya que me detuve solo unas horas para concederles esto a los lugareños y, en última instancia, plantear lo que iba a suceder. El tema era simple. No se trata de una conquista que las impuso a un rey extranjero, sino de una restauración del orden y la creación de un reino adecuado liderada por alguien que nació en estas tierras y las representa mediante la justicia y la justicia. Ejemplo. Cualquier indicio de incertidumbre pareció desvanecerse ante esa promesa, aunque hubo cierta confusión sobre cómo iba a funcionar, considerando que todavía estaba expandiendo mi influencia en la Francia moderna y no solo haciendo las cosas bien. Pero primero, tuve que manejar una crisis menor antes de que se convirtiera en una crisis mayor, preocupante y mortal. Una vez que la fuerza terminó de desembarcar, salimos corriendo de la actual Caen y marchamos cerca de Cambrai, donde se suponía que estaba la frontera con los francos. Nos tomó un día completo llegar a nuestro destino, y la vista estaba lejos de ser idílica cuando finalmente nos detuvimos para ver al ejército que acechaba más allá, pero aún cerca de la línea fronteriza. Clovis estaba a cargo de la fuerza misma por lo que señaló Lancelot, señalando justo dónde se encontraba el tipo actualmente. Me sentí nervioso al ver a alguien que era claramente más alto y pavoneándose con confianza en lugar de arrogancia. No hay indicios de debilidad ni duda, y. Sí, es un escuadrón completo de mías con miradas molestas pero concentradas. Sin limitaciones, sin cadenas ni grilletes. Los francos los trataron justamente por lo que parece y estas mujeres definitivamente iban a trabajar como contraataque a la artillería. Si a partir de esto estallara una batalla, no iba a terminar en una victoria incruenta. Definitivamente iba a ganarse, pero y tenía algunas reservas acerca de que terminara bien en ese escenario. Para mi sorpresa, el enfrentamiento no duró mucho porque sucedió algo inesperado. Algo que se relacionó con el propio Clovis avanzando hacia nosotros solo con su caballo manteniendo un paso modesto. Fue sorprendente pero y pude ver que quería aprovecharlo. Suspirando, miré a Lancelot. El caballero miró hacia atrás y pude ver a Gareth dándome una mirada tensa inclinándose hacia un lado para poder verme a pesar de tener un Lancelot alto entre su mirada y yo. La chica tenía el deber de estar atenta a Lucky así que no intentó nada estúpido ya que ya estaba murmurando algo sobre apresurarse y poner fin a esto. Aprovecharé esta oportunidad. Realmente no quiero que haya un derramamiento de sangre si podemos permitirnos el lujo de evitarlo sin perder nada importante hoy aquí. El guardaespaldas me miró inquieto mientras pedía ponerme en peligro al ofrecerme un grado de honor en ese caso. Su Alteza, ¿está segura? Asentí. Tengo que probar. No había mucho más que decir mientras lentamente instaba a mi caballo a acercarse al compañero monarca y pronto me paré frente a él.
Clovis tenía cabello rubio hasta los hombros y ojos castaños oscuros, luciendo cercano a un matón con su expresión seria que estaba a punto de hacer que me pidiera algo de dinero para el almuerzo o algo por el estilo. No es que fuera a inclinarme ante ese tipo de tonterías, pero no me habría sorprendido si dijera algo así. Llevaba una capa de color verde oscuro con cuello de piel y bordes, y su armadura consistía principalmente en hombreras, botas y guanteletes hechos de hierro reforzado. Se puso una túnica de color amarillo oscuro que le llegaba justo por encima de las rodillas y también tenía un par de pantalones de color marrón oscuro a juego con todo el conjunto. Bajé de mi caballo tan rápido como lo hicimos nosotros y pronto estábamos mirándonos fijamente el uno al otro. El hombre no dijo nada durante un rato, simplemente se quedó mirando y juzgando, mientras yo esperaba una especie de respuesta. Cualquier cosa para entender lo que estaba pensando en ese mismo momento. Rey José de Britania. Cacique Clodoveo de los francos. Él parpadeó. No esperaba que te interesaras personalmente en mí, chequeó. Estuve por ahí. Un día o dos de descanso entre cruzar el canal y dar un paseo rápido hasta la frontera. Supongo que es muy amable de tu parte estar allí. El clima es verdaderamente maravilloso hoy, así que supongo que puedo discutir esto con alguien de estatus similar. Definitivamente era de un rango superior, pero no me atrevía a refutar esa afirmación, no cuando percibía algo familiar todavía, crudo en esta conversación. Entonces, ¿qué te trae por aquí en Galia, Rey José? Finalmente preguntó, finalmente buscando una respuesta seria. Tarareé, percibiendo cierto grado de problemas que se me presentarían si respondía mal. Entonces yo opté por el mismo comportamiento que buscaba Clovis. He oído que el clima es agradable en esta parte del año. Casualmente, puedo verte también compartiendo este pensamiento conmigo. Verdaderamente es una coincidencia y griega. Supongo que ese ejército, formado por tantos guerreros de mente y visión aguda, es tu fuerza protectora, presionó Clovis con un tarareo. De hecho. Y el tuyo, tan profesional y listo para la batalla, parece bastante ansioso por protegerte con fuerza. Y entonces, más allá de las habituales actuaciones acerca de que no estamos allí para detener una eventual invasión suya, ¿puedo preguntarle por qué necesitaba negociar? Decidí girar bruscamente la conversación hacia algo más serio. El rubio ofreció un tarareo, un poco sorprendido por el repentino cambio de ritmo, pero también aliviado de que no estuviéramos jugando más. Podemos evitar esta guerra si nos permiten reclamar algunas de las tierras allí. No necesitamos enfrentarnos realmente, solo necesitamos expandir nuestros recursos. Entonces deseas conquistar algún territorio cerca de la frontera para expandirte, ¿qué exactamente? Viñedos. ¿Y vino? ¿De verdad estás haciendo esto para expandir tu producción de vino? Seguí adelante con el ceño fruncido. A pesar de lo que pueda parecer, un reino también requiere el lujo del dulce néctar. Suspiré, sacudiendo la cabeza ante ese estúpido razonamiento. ¿Fue también por eso que Old Clovis fue a la guerra o fue una divergencia inusual ligada a esta línea de tiempo específica? Realmente un dilema, pero no tan grande como lo que se suponía que debía decir para equilibrar las cosas. ¿Fue esto siquiera un intento de negociación? Ojalá sí, y creo que obtuve la contrapropuesta correcta a su acuerdo original. ¿Qué tal si buscamos algo que sea más conveniente para ti? Pregunté con un tono de voz cuidadoso, ganándome la atención del rubio mientras lentamente asentía hacia mí para continuar. No se toman nuevas tierras, pero establecemos un acuerdo comercial para exportar vino a cambio de recursos que ustedes son capaces de proporcionar en abundancia. No parecía tan seguro de ello y yo tenía una o dos pistas de por qué. ¿Pero por qué considerarías esta idea? Preguntó con un toque de perplejidad. ¿No eres un descendiente de Roma o algo así? Soy un bárbaro. Y si no lo habías notado, la mayoría de mi ejército y mis súbditos también están formados por bárbaros. En lo que a mí respecta, el término es estúpido y limita el potencial que un imperio puede alcanzar al tener aliados fuertes. Como tu tribus. No nos arrodillaríamos, y eso no es lo que estoy pidiendo. No busco gobernar tus tierras, cacique Clovis. Quiero darte la oportunidad de ganar una alianza a cambio de no asaltar estas tierras, lo interrumpí rotundamente. Realmente eres algo, Rey José, admitió con una gran sonrisa, aprovechando la oportunidad para darme una fuerte palmada en los hombros con ambas manos. Simplemente asentí, pero mientras me preparaba para insistir más en el tema, el hombre decidió darle un giro a las cosas hasta un grado de rareza que eventualmente, me trajo claridad sobre lo que me resultaba familiar acerca de Clovis y su personalidad inusualmente jovial.
Por cierto, una pregunta rápida que me hizo un amigo mío, ¿es cierto que te has casado con un Einzbern? Creo que así es como se definen a sí mismos. Fruncí el ceño. ¿Sí? Oh, no estaba realmente seguro ya que muchas de las noticias de las islas han sido restringidas por molestos Jagrius y. Veo que has capturado a Lucius, respondió cortés y sinceramente. No lo sabía, admití, sorprendido por el hecho de que Soissons había actuado como un obstáculo material para la difusión de la noticia de que las islas estaban ahora unidas. Quizás no querían que los católicos más moderados se dieran cuenta de que competidores sólidos podían prestarnos su apoyo. Aún así, mi amiga me dijo que escuchó rumores al respecto y. Sí, es Elias Biel, esa chica de allí, murmuró antes de darse la vuelta y señalar con el dedo a uno de los homúnculos que se parecía a Mía. La chica misma pareció darse cuenta de la nueva atención, sus mejillas se encendieron antes de pasar a la doble palmada en la cara en un esfuerzo por ocultar su vergüenza. Una sonrisa alegre apareció en la joven que estaba a su lado, mientras que otros simplemente sacudieron la cabeza ante la circunstancia. Y finalmente me vino a la mente por qué este tipo exasperantemente bueno con cara de matón estaba tan familiarizado con su comportamiento. Este tipo, el que se habría convertido en el rey Clovis I de los francos, era un hombre de cultura de lo más tonto. Y lo confirmé cuando, al preguntarle sobre las posibilidades de que estuviera bastante cerca de los Einzberns debido a su afiliación a su liderazgo, dijo que eran, y cito, su Kudle Pack. El rey de los francos era un potencial en ciernes. Si el anime hubiera existido en este momento, se habría enganchado a todo en lugar de seguir el camino del guerrero por lo que parece. Fue necesario un esfuerzo monumental para no soltar una carcajada interminable ante aquella situación absurda y demencial. Fue reír o sufrir esta locura lo que desgarró mi pobre cordura en ese mismo momento. Porque no vi nada de eso en mi camino y todo me surgió de la nada. A pesar del impactante descubrimiento, logré evitar que se desarrollara completamente una crisis cuando finalmente decidimos compartir el mismo campamento por el día y aprovechar esta oportunidad para explorar adecuadamente qué hacer con el acuerdo comercial. También tuve la oportunidad de conocer a los homúnculos y había una pareja que tenía curiosidad por conocer a su prima lejana Mía. Tuve suficiente de esa larga conversación con el grupo de chicas de cabello blanco y ojos rojos para darle a mi querida esposa ganas más que suficientes de hacer un viaje para conocerlas. Por supuesto, hubiera preferido que me visitaran primero, ya que todavía no confiaba en su capacidad para proteger a los VIP en esta situación preocupante con los sajones aún vagando por la región más septentrional de Alemania. Y luego me quedé atrapado charlando con Clovis, a quien comencé a gustar como compañero de bebida tanto como llegué a despreciarlo a medida que se emborrachaba. Su boca perdió todo filtro y se esforzó mucho en evitar que pasara por algunos de los temas más locos en los que un hombre con tanto alcohol en el cuerpo debería ser capaz de pensar en estas circunstancias. Ya podía imaginar la expresión en el rostro de Ria cuando terminaría recibiendo una carta mía que detallaba cómo había encontrado a alguien más loco que yo en Clovis. Aún así, como el pequeño grupo para asegurarnos de que la idea de un contacto pacífico se quedara en las mentes de los soldados y luego nuestro respectivo pueblo llegara a su fin a la mañana siguiente, nos separamos del propio grupo de Clovis para llegar a Lutet y a Parisiorum, Modena y a París, ya que la guerra aparentemente había llegado a su fin la noche anterior. Marcus me había pedido que uniera fuerzas en la capital planificada del nuevo reino en ciernes para que pudiéramos terminar con los últimos preparativos para finalmente proclamar el nacimiento del reino de Gallia. Ya era hora de que encontráramos a alguien lo suficientemente digno para llevar la corona y el peso de la incipiente monarquía. Rey José, Lutetia es tuya, saludó cortésmente Marcus a pesar de lo breve que fue su presentación. La entrada a la ciudad fue algo triunfal ya que la mayoría de la gente encontró un día alegre que un rey con un gran ejército llevaba los estandartes de la antigua Britania romana y la nueva bandera que reflejaba la unión ya que excepto las partes azules de la bandera de San Petersburgo. La cruz de Andrés fue reemplazada por unas rojas. Romanos, galios e incluso íberos nos recibieron con júbilo mientras nos dirigíamos al antiguo edificio propiedad de la anterior administración de la ciudad. Allí encontramos a Marcus reprendiendo a Gaeris por algo que había dicho en voz alta, pero los dos interrumpieron la interacción en el momento en que entré a la sala de estrategia. Ya le dije a Gareth que podría haber ido a abrazar a su hermano si hubiera sentido la necesidad en el momento en que lo vio y casi me reí entre dientes de pura diversión cuando la niña, que inicialmente había rechazado el permiso vergonzoso, corrió ansiosamente hacia su gemelo hermano y lo abrazó con fuerza para su sorpresa y la risa gorda que provenía directamente del propio Marcus.
Esa escena no estaba destinada a durar mucho, no cuando pronto, en esta misma sala, terminaría enfrentándome a varios nobles que se habían opuesto firmemente a Siagrius y ahora se estaban reuniendo para darme candidatos para servir como monarcas. Podrían elegir a sus campeones, por así decirlo, pero yo era el juez final si alguno de ellos era lo suficientemente capaz para gobernar como el nuevo rey de estas tierras. Produjeron 3 individuos, ambos parecían bastante únicos a su manera. Fue un largo escrutinio, sobre todo porque los nobles fueron a explicar minuciosamente por qué los 2 primeros eran de pedigrí y tenían experiencia trabajando para sus parientes ricos. No tenía nada en contra de ellos, al menos personalmente, ya que no parecían del todo malos a primera vista. Pero ya me di cuenta de que no eran lo que estaba mirando, ya que sus familiares solo querían tener una mano en el gran pastel que gobernaba la porción de Calia que terminamos ganando. El tercero fue un poco impactante si tuviera que ser honesto. La razón por la que fue el último en ser presentado tiene que ver con el hecho de que los 2 candidatos anteriores se habían apresurado para tratar de darme una impresión positiva y ser elegidos lo más rápido posible. Lamentablemente, esta táctica no funcionó y ahora estaba trabajando con este individuo curioso. Cabello castaño corto, ojos castaños penetrantes. Parecía particularmente tranquilo y sereno, pero también testarudo y decidido. Llevaba una armadura de cuerpo completo, su casco alrededor de su brazo derecho mientras su espada larga se mantenía en el otro lado. Bayo de Lutecia fue un comandante que se rebeló contra Siagrio durante un tiempo y logró tomar ventaja con el apoyo del pueblo. Acabó capturado por una emboscada que le llevó a recibir la cicatriz de su última derrota antes de ser capturado que iba de un lado superior de la mejilla a otro, pasando por encima de la nariz. Fue liberado poco después del inicio de la invasión por unos conspiradores que querían que se hiciera cargo de la guarnición de la ciudad y estableciera una relación pacífica con nuestro ejército. Conseguimos un amigo en las líneas enemigas que nos permitió atravesar mejor las líneas defensivas creadas por los romanos. Al final, incluso Marco admitió que estaba un poco sorprendido por su rapidez de pensamiento y su lealtad general a la causa del pueblo galo. Cuando comencé a preguntarle sobre sus ambiciones actuales, me dio una respuesta interesante que me dejó atónita por un tiempo. Buscaré mejorar las condiciones de mi pueblo. No solo los romanos, sino también aquellos que han perdido derechos dentro de la nación debido al loco enfoque de las administraciones anteriores en revivir una nación que extrañó a su pueblo legítimo. Asentí lentamente ante esto, tomándome un tiempo para digerir estas palabras. Aún así, decidí hacer la pregunta que pensé que era la mejor para definir a un buen rey de un rey títere. Si tuviera que darle la corona a uno de los otros en esta sala, alguien que considero apto para promover mi voluntad en estas tierras, ¿cuál sería tu reacción, Vallius? Los 2 candidatos anteriores inclinaron la cabeza antes de aceptar que, si era mi voluntad, entonces era absoluta. Y eso rápidamente los descartó de ocupar cualquier asiento importante por el momento. No necesitaba hombres que sí en ese momento. Necesitaba a alguien que no solo tuviera algo de experiencia en organizar personas, sino que también tuviera la voluntad y el buen corazón para considerar primero los intereses de la nación en lugar de inclinarse ante una nación superior por algunas perspectivas. Parpadeó, pensando en ello durante un rato antes de asentir. Depende de si se preservan o no los derechos de todas las personas. Un justo contrapunto. ¿Qué pasa si es probable que todavía apoyen a los romanos? ¿Qué pasa si eso sucede? Y por favor, Vallius, deseo tu honestidad en esto. Podrías terminar convirtiéndote en rey, como tus pares aquí, así que quiero la verdadera opinión que tienes sobre el tema, no importa cuán amargo o controvertido pueda ser para otros. Yo haría la guerra contra el nuevo rey Britannia, por perpetrar la mayor traición a la gente de este dañado país, anunció con fuerza el moreno, mirándome directamente a los ojos mientras decía esto. Escuché algunos jadeos, la gente se tensó pero y tarareé. A pesar de la impactante proclamación que podría horrorizar a algunos de los nobles por la pura brusquedad de la respuesta, solo podía sentir que mi respeto por este tipo crecía con el paso de los minutos. Finalmente sonreí porque me di cuenta de que había encontrado al rey legítimo aquí por la forma en que estaba manejando mis preguntas. Realmente amas a tu país y a tu gente. Y harías cualquier cosa para asegurarte de que estén protegidos por la injusticia que han sufrido durante tanto tiempo bajo esos duros gobernantes, afirmé con voz amable pero aún seria. Si llevas esa corona, significa que tendrás que aprender a mostrar ese amor y esa voluntad de proteger más allá del hierro de las espadas y la dureza de las órdenes. Es un viaje que no muchos como tú pueden hacer porque se ciñen demasiado a las viejas costumbres o
Incluso intentar hacer las cosas nuevas incorporando a los militares como factor. Sé mejor que ellos, sé mejor para aquellos a quienes buscas aclamar como tus súbditos más preciados. Lo haré, murmuró Ballius en voz baja y pronto le pedí que se arrodillara. Sin vacilación, sin confusión y sin miedo, incluso cuando desenvainé a Aurea Morse y acerqué la espada a él. Había tensión y presión, pero su determinación permaneció intacta mientras lenta y suavemente le daba 2 palmaditas con la punta de la espada en sus hombros blindados. Por el derecho de conquista y por la buena gracia de nuestro Señor, os concedo la corona de esta nueva nación, renacida de las cenizas del engaño para crear una nueva esperanza para el pueblo subyugado por ideales obsoletos, proclamé solemnemente. Cerrando el proceso envainando mi espada. Por favor, esté a la altura del deber y la carga, pero también del derecho y el honor de ser rey de Galia, Ballio I de Lutecia. Se puso de pie, con una brillante sonrisa en su rostro mientras le entregaban la corona para que se la pusiera en la cabeza. Aquí estaba él, el nuevo rey de estas tierras y nuestro nuevo aliado para las próximas décadas. Habría trabajado para una ceremonia más costosa, pero pensé que era mejor legitimar rápidamente a este primer rey en lugar de perder demasiado tiempo en ello. Tal vez el próximo podría ser un evento más llamativo, pero lo mejor era conseguir que un gobernante leal al pueblo pero también leal a Britania formara su gabinete y sus primeros roles como monarca. Y mientras miraba a Ballius, con una sensación de orgullo y comprensión en su rostro, no pude evitar percibir algunas partes de su rostro que inicialmente había confundido con jóvenes y agudos debido a las circunstancias. Pero ahora que su rostro estaba relajado, pude ver que mi suposición inicial estaba bastante equivocada. El hombre que había designado como el nuevo rey, el que parecía duro, experimentado y ferozmente vinculado tanto a los galios como a los romanos, no era otro que una mujer. Simplemente causé una situación de Merlín y griega. Sí, Ría definitivamente se burlaría de mí por finalmente confundir así el género de alguien. Para ser justos, el cabello de la rubia y la falta de dureza en su expresión hicieron que fuera más fácil entender ese truco. Ballius, o Ballía, era mucho más difícil de identificar que eso. Aún así, y esta definitivamente iba a ser una situación de la que tendría que estar al tanto. No había manera de que Ballía saliera adelante con la necesidad de un heredero, lo que eventualmente surgirá como una razón para que los nobles intenten sacarla de su nuevo puesto. Muy perturbador, pero ojalá se pudiera solucionar de alguna manera. Con este lío en un segundo plano por el momento y decidí esperar hasta regresar a casa para planificar una solución, porque estaba seguro de que obtendría una solución a ese problema lo antes posible. Finalmente tuve la oportunidad. La oportunidad de conocer a alguien de quien apenas había oído hablar ese mismo día. Estaba ocupándome de mis asuntos con Lancelot, el hombre mencionó que había visto a una dama que había conocido por primera vez hace unos años. Mientras preguntaba sobre las posibilidades de que fuera la madre de Galad, de repente me encontré agarrando mi hombro izquierdo por detrás y casi obligado a girarme para saludar al tipo que se me acercó sigilosamente. Un poco más alto que yo, el moreno de gran barba me saludó con el ceño serio. Fruncí el ceño al que volví ahora que me di cuenta de que el hombre parecía extremadamente familiar por algunas razones. Lancelot estaba confundido por esta interrupción, más aún por el hecho de que reconoció al noble de inmediato y aún así permaneció en silencio mientras yo luchaba por recordar su nombre. La tensión se disparó, fue aumentando hasta que llegó el momento de pronunciar las palabras. Rey José de Britania, mi dulce hija me dijo que eres amigo suyo y su tonto marido. Un ceño fruncido se formó en mi cara ante el insulto a Ría. Rey Leo de Grancé. Deberías saber mejor que insultar a mi buen amigo Arthur me resulta bastante molesto. Especialmente cuando creo que tu hija y él forman una linda pareja. ¿Oh? ¿Y deseas discutir esto en un ambiente privado? Preguntó el gran hombre amenazadoramente. No me importaría, comenté fuertemente, todavía mirando fijamente al monarca mayor antes de que nos separáramos del lugar para encontrar un lugar más tranquilo para continuar con nuestra feroz discusión. Lancelot lo siguió, con una expresión nerviosa en su rostro al escuchar de mí a que Ginebra le había contado la ira única de su padre cuando alguien caminaba por la delgada línea de hablar sobre el matrimonio de su hija, incluso para apoyar a su yerno. Esto podría ser incluso peor que los momentos difíciles que habíamos visto hasta este momento, o incluso peor. El nacimiento de una amistad mortal entre reyes testarudos.